Ahí estamos, muchachos, señoras y señores, por favor, confírmenme si me están viendo bien, equipo, si me están viendo bien, si me están escuchando bien. Vamos a arrancar, muchachos, vamos a prender esas camaritas porque hoy vamos a ver un tema que la verdad a mí me fascina y no solo eso, sino que me ha ayudado a facturar mucho, pero a facturar realmente mucho. Miren, les voy a hacer una pregunta. Quiero ver quién está aquí. Primero, presentes. A ver. Está Van, está Ley, genial. Está Eric, Rafa. Me encantaría, muchachos, que haya alguien que me conozca hace bastante. Porque los que me conocen hace bastante, hace años diría, van a darse cuenta que en mi vida hubo un cambio realmente radical en no solo mis resultados, sino en la postura que tengo yo frente a las relaciones, cómo yo me comunico con las personas, a cómo yo me comunico con mis prospectos, clientes y demás. Así que muchachos, vamos a aprender esas cámaras porque lo que vamos a ver hoy realmente les va a servir, pero muchísimo. Así que miren, antes de iniciar, les quiero preguntar, quiero que se desmuteen y me digan de aquí, ¿quién leyó el libro? ¿O quién ya tiene el libro el cual escribí que se llama Vendes o Mueres? Ahí va, genial, bastante. Vayan prendiéndose las cámaras, muchachos. Desmutéense, por favor, y denme su feedback acerca de lo que opinaron con respecto al título, con lo que opinaron con respecto a lo que escucharon dentro. Denme su feedback, a ver, quiero ver si alguno me dice lo que estoy pensando que creo que voy a escuchar. A ver, Enrique. Hola a todos, Lautaro. Estoy avanzando en el libro. Como dijo alguna compañera, cuando lo estás leyendo, parece que está uno hablando contigo. Por tu edad, la verdad tienes una edad cronológica de 23, pero yo te pondré una edad mental de unos 60 años. O sea, me siento también así, tal cual. Has absorbido un montón de conocimiento y lo compartes. Entonces, yo tengo ya una enorme expectativa y te creo, porque estás creando una comunidad y quieres compartir para que entremos más gente a hacer un mundo mejor y que otros tengan la prosperidad que merecen tener. Y te sigo. Entonces ya soy un fan tuyo y ahorita que decías de tu avance, yo te conozco a partir del campamento de noviembre para acá, diciembre propiamente. Y ya veo cambios en ti, te veo mucho más seguro. Estás en franca expansión personal. Te felicito. Completamente, genial. Mil gracias, Enrique. Sí, yo también tengo como si tuviera 60 años, realmente. Por lo bueno y por lo malo. A veces hasta me duelen las rodillas. Pero no, realmente coincido completamente. Ahí vamos con Cari. Quiero ver si alguno me da el feedback que yo sé que alguno me va a decir. A ver, veamos. Bueno, tengo para decirte que apenas agarré el libro, lo devoré. Creo que me enganché con tu storytelling terrible que tenés. En 3 días lo liquidé y parando para hacer los ejercicios. ¡Wow! Porque ¡Qué locura! dejaste varios ejercicios, entonces yo agarré, tengo acá mi cuadernito, ¿no? Y empecé a leer el libro y a la misma vez en el cuadernito iba haciendo como las tareas. Entonces cuando ya llegamos a la primera clase dentro de la comunidad dijiste, bueno, ahora tienen que hacer esta tarea. Yo como que, pero yo ya la tengo hecha. Que me encanta, genial. Siempre tenemos esos casos excepcionales de las personas que se adelantan. Te iba a decir un poco, yo era igual que tú, Cari, en este sentido. Cuando mandaban a hacer alguna tarea, yo ya la había hecho. Y somos raros, somos un poquito nerds, tanto tú y yo. Creo que, o por lo menos yo me considero que soy como una especie de nerd, en la realidad. Parezco que no, pero sí lo soy. Pasa que, como te decía, tenía esa hambre de decir, ok, hay algo que yo no estoy sabiendo, estoy en este lugar porque hay algo que no sé, que requiero conocer para pasar al siguiente lugar. Y entonces ahí en el libro es como que estaba encontrando esas respuestas, digo, ok, va por aquí, entonces más todavía, y estaba comiendo y estaba con el libro. Sí, estaba con el libro, entonces era como que estaba saciando esa sed que tenía y a la misma vez generando más sed. Fue algo muy extraño porque generabas más sed. Y ahora, bueno, además de hacer los ejercicios, lo que sí hice fue
empezar a implementar ahora que las estrategias de prospección tienen nombre. Empecé a subrayar las distintas y decir, bueno, ok, hoy voy a probar por esta, y bueno, ahí fui, hoy estoy prospectando bastante. Fue muy interesante los resultados de la prospección en varios aspectos, me llevaron a varias cosas, y me encanta tu forma de anciano de contar las historias, porque es una forma más práctica de entender cada uno de los conceptos. Esto de que hayas incluido historias dentro del mismo libro hizo que sea muchísimo más digerible y entendible. Y por otro lado, la forma en que fuiste tan directo. O sea, a pesar de haber contado una historia, después ibas directo al punto, sin vueltas. Y eso está buenísimo, me encanta que seas directo y dices, bueno, listo, ¿entendiste el concepto? Listo, ahora hay que hacer esto. Esa parte estuvo muy buena. Completamente, no, genial, Cari. Y me encanta que hayas dicho eso acerca de qué es eso que yo no sé que me va a llevar a los resultados. Hoy vamos a ver justamente eso. Hoy vamos a ver algo que no muchas personas saben, que no muchas personas implementan. Algunas personas tienen incluso miedo de implementar. Algunas personas no se atreven a implementar lo que hoy vamos a ver. Pero créanme que las personas que están teniendo más resultados sobre este planeta Tierra, créanme que lo están ejecutando. Y esto no porque yo lo haya estudiado, sino porque yo lo haya visto. Y sobre todo cuando lo empecé a implementar, realmente eso catapultó los resultados que yo estoy teniendo. Entonces, muchas veces nosotros lo que vamos a ver aquí en estos entrenamientos, tanto los lunes, que va a ser esta rendición de cuentas en el cual nosotros vamos a ver qué es lo que hicimos toda la semana. ¿Realmente aplicamos? ¿Realmente tuvimos resultados? ¿Realmente estamos actuando en son a ese objetivo que nosotros mismos nos pusimos? Los martes vamos a ver la mecánica. Ahora lo que tengo ganas de hacer es que todos los martes al principio veamos cada una de estas partes del ciclo de las ventas. Veamos cómo prospectar al 100%, veamos cómo incluso cerrar al 100%, cómo aperturar, cómo presentar, es decir, cómo hacer bien este ciclo de las ventas, pero al 100%. Los martes nos vamos a dedicar a todo lo que es la habilidad dura como tal. Miércoles invitados, que ya tenemos el de la próxima semana. Jueves vamos a ver lo que vamos a ver hoy, que es lo mental, los cimientos de nuestro imperio. Y el viernes luego preguntas y respuestas. Tenemos unas sorpresas también para la comunidad como tal. Ya estamos terminando todo al 100%, así que ya falta poquitito. Tenemos más sorpresas de incluso invitados extras. Tenemos muchas cosas realmente muy interesantes, pero yo creo que dijiste algo clave, que es justamente eso que no sé, y hoy vamos a ver gran parte de eso, ¿verdad? Cosas que no muchas personas saben, en que incluso sabiendo que existen, tienen miedo a implementar. Pero bueno, veamos primero con Luis. Estoy a ver, surfeando, a ver si encuentro ese feedback. Para que te recalco otro detalle más. Ayer creo que fue que estaba hablando con Lara, y le decía a Lara, mi mentalidad antes era como de cariñosita, de una persona que bueno, tímidamente iba, y ahora no, o sea, es seguir lo que dices de una, mandarte tipo Jack, es cambiar la forma de pensar, como decís, ok, ¿qué es lo que hacen otros que yo no estoy haciendo? Una de las cosas que por lo general veo que las personas que están en la misma posición que estoy yo, no hacen, es eso, es ir por el todo, decir, bueno, ok, me cuesta, no importa, lo hago igual, porque para obtener resultados requiero hacer esto. Entonces, es Exacto. decir, bueno, listo. Glauti, ¿qué me dice que haga? Esto, listo, voy, lo hago, punto. Nada de cuestionarme, nada de pensarlo, vamos y accionamos. Así que así más o menos estamos ahora. Me encanta. No, Cari, la realidad es que me encanta ese mismo efecto, es el que yo quería causar realmente. El hecho de que vean un poco el lado áspero del emprendimiento y que así todo decidan actuar, pero con el doble de energía, sabiendo de que esto existe. Pero bueno, me encanta, Cari. A ver, vamos con Luis y su pequeño feedback. Lauti, ¿cómo vas? ¿Cómo estamos, Luis? Todo muy bien, Lauti. Lauti, bueno, comparto mucho lo que dice Cari. Realmente el libro me encantó, yo me lo leí como en 2 días. Fue una experiencia muy agradable, muy práctica. Es como dice también el otro compañero que habló antes, de que es como si estuviéramos hablando contigo. La redacción me pareció fundamental. Creo que, no sé si ya corregiste, pero por ahí vi 2 errores, como que se repetían los párrafos o algo. Y básicamente la redacción me encantó. Yo creo que lo que más puedo resaltar del libro es que al comienzo de leerlo
cuando vi el título Vende o Mueres, pensé, bueno, capaz entonces vamos a hablar un poco también de ventas o cosas así y de la importancia, pero realmente fue algo muy sorpresivo cuando no solo enseñaste el cómo se hacen las cosas, sino el por qué se deben hacer las cosas. Es decir, ese aumento de conciencia que hubo de que, por ejemplo, en unos años, lo de la crisis, lo que recalcabas, por ejemplo, de todos los ciclos que hay, eso me pareció muy interesante y cuando terminé el libro es que me di cuenta, oh, ok, vendes o mueres. Ahora sí como que entré en contexto de todo. Y no solo en eso, también, por ejemplo, cuando ya estamos hablando en la parte práctica de prospección, yo antes lo veía mucho como a nivel micro, como, bueno, prospectar en Facebook, prospectar en Instagram, prospectar en tal plataforma, pero tú lo llevaste a un nivel extraordinario, lo llevas a un nivel macro, como, mira, estos son los estilos, estos son los tipos de acercamiento, estos ya son los métodos, armas entonces este rompecabezas y empiezas a lanzarte la prospección, todo de una manera muy estratégica. Eso realmente me pareció increíble. Exacto, dijiste una palabra que también vamos a ver en este entrenamiento, pero no te voy a decir cuál es. Me encantó, Luis, genial. Ahora, mira, vamos con Nahue, pero les quiero preguntar, simplemente respóndame con sí o con no. ¿Ninguno en algún momento leyendo el libro ha pensado, wow, pero qué agresivo? O qué agresivo, o qué duro, o incluso qué áspero que parece cierta como las cosas que comenta. A ver, veo algunos no, veo algunos sí. A ver, me encanta no porque Lauti, ya te conocemos. Sí, es verdad. Lauti, ¿qué más? ¿Cómo estamos, Johnny? Bien, bien. Sí, Lau, yo iba a hablar de esa parte, pero el hecho de estar en la comunidad suya y de estarlo viendo la primera vez y venir del campamento, ya uno se acostumbra como a ese nivel de ese lenguaje, a esta parte, y no es tan agresivo. La primera vez que yo escuché el campamento, una clase suya, que usted dijo, es que las cosas se tienen que hacer de esta manera, y si no nos sirve para hacer esto, como que uy, ¿por qué está diciendo esto? Pero ya como estamos acostumbrados a ese lenguaje, no es tan fuerte. Quizás una persona que esté por fuera y lo lea o lo vea de esa manera, sí va a pensar eso. Ahí va, me gusta, me gusta, me gusta. Buenísimo. Johnny, mil gracias. Para que no lo conozca, para el que no lo conozca, señoras y señores, aquí tenemos a Johnny, también fue closer también un tiempo. Me gusta lo que estaban aquí poniendo en el chat. Nahue, Buenísimo. Hola, hola equipo, ¿cómo andan? Nada, simplemente el feedback es, bueno, lo de los chicos tuvieron espectacular. El mío, en fin, no lo terminé de leer. Hay tareas que no las hice, que no las completé, pero lo tomé como más, verlo como vos decís, una caja de herramientas. Tengo esta necesidad en el momento, por ejemplo, ir a buscar eso en específico. Justamente que estoy con la prospección, armando el equipo, todo, que la otra vez les comentaba. Justamente fui a eso, fui a los fundamentos y fui a cambiar el tipo de acercamiento y ahí fue donde lo cambió todo. Cambió todo en el equipo, lo cambió todo. Veníamos haciendo un wow. acercamiento tibio que veníamos poniendo hola, ¿cómo estás? Y le mandamos un template. Y cuando me di cuenta que el tipo de acercamiento impactaba de esta manera, pasamos de un tipo de acercamiento frío a un acercamiento tibio. Le cambié todo el fundamento y ahora podemos abrir charlas totalmente fluidas desde otro punto y es increíble cómo lo cambia todo. Es increíble, es increíble. Por ejemplo, nosotros estamos en el nicho de profesionales de la salud. Es más como un testimonio esto, ¿no? Estamos con los profesionales de la salud y, ¿y qué hacemos, por ejemplo, ahora? Para abrir una conversación. Hoy justamente en México es el día del odontólogo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un hashtag justamente que lo aprendí en el libro, de odontólogos de México, agarramos una de sus publicaciones, lo felicitamos por el Día del Odontólogo, ahí ya tenemos una conversación abierta de otro punto, de un punto de que se abre otra puerta. Es totalmente diferente que le ponga un hola y le mande un template. Y a partir de ahí lo cambió todo, y así me lee estratégica. Comentar una historia destacada, un montón de formas que literal lo cambió todo. Es más como un testimonio en ese sentido, que justamente estoy enfocado en ese sector y estaba la necesidad de eso, de generar el volumen, la importancia de generar el volumen en la empresa. Si no hay prospectos entrando por la puerta, como dijiste en varios videos, no hay negocio, no existe negocio. Entonces estaba en esa etapa y fui al libro específicamente a buscar eso. Y literal que lo cambió todo. Lo cambió todo. Hace 3 días que presenté esto, hice un videito en Loom, lo presenté a los chicos y se dio. Pero literal que está en proceso y se va a ir mejorando. Y el contenido que me llevo de acá es tomar nota. Yo me grabo yo mismo, ya ahora las suben a las grabaciones, pero las venía grabando yo y las venía viendo de vuelta. Las veo, voy específicamente. Hice las métricas que explicaste vos el otro día, todo para ver el porcentaje que teníamos de agendación, todo mediante la base de datos de los dashboards.
Así que increíble. En fin, el feedback es más como un testimonio que lo usé como una caja de herramientas, ir a buscar específicamente eso. Y saber desde la raíz del fundamento, el por qué, que sepan el por qué, por ejemplo, el equipo estaba prospectando. No era copiar un mensajito y pegar. Nosotros antes veníamos del network, que justo tenía esa creencia, que pegamos, viste, copiamos y pegamos. Pero ahora lo cambió todo y literal que todavía no tengo el zip medido, el porcentaje que vamos a tener de nuevos resultados, pero está cambiando todo, y lo va a cambiar todo también. Así que simplemente con ver esa parte de los acercamientos, de los fundamentos, de la prospección, ya te digo que es una locura lo que ha cambiado. Así que simplemente me falta después, sí, me falta verlo todo el libro, leerlo, que está increíble porque lo comencé a leer y también, bueno, eso para destacar, increíble que es reactivo. Es reactivo en el sentido de que, no, leo y digo, sí, perfecto, hay un nuevo título. Bueno, voy a empezar a ver qué dice. Leo y una palabra te vende la otra, una palabra vende la otra, una palabra vende la otra, una palabra, después digo, bueno, termino este capítulo y sigo. Y cuando veo el título del próximo digo, no puedo no leer esto ahora. Y cuando sigo y nada, digo, no, me tengo que leer todo el libro junto, digo, ¿cómo hago? Tengo que estar 3 días o 2 días, no sé lo que tarde. Me gusta no solamente leerlo, me gusta más estudiarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Porque sin acción no funciona. Pero lo que eso que te vende una palabra y la otra y encima el título, mejor todavía. Y después, que siempre lo expliques con algo personal, por ejemplo, con alguna historia, con algo, eso, la integración hacia la información cambia un montonazo, cambia muchísimo el porcentaje de cómo integramos y cómo absorbemos la información, porque metaforizando siempre es bueno desde ese tipo, desde esa manera, justamente contando una historia o algo, o un hecho, como un ejemplo. Así que nada, es simplemente ese feedback y saber que ponerlo en práctica es increíble. Desde ya se han abierto un abanico de ideas impresionante con leer esos 2 capítulos que leí, 3, y lo otro lo he leído, pero bien por arriba. Así que nada, Lauta, simplemente era eso. Más que un testimonio y también un poquito de feedback, pero increíble, la verdad, increíble. Sin palabras. Qué grande, Nahue, no, la verdad, qué crack. No tengo duda alguna que la vas a romper porque es simplemente aplicar lo que ves ahí, después el resto es historia. Lo que pasa es que justamente muchas personas no aplican lo que se ve en el libro porque son conceptos simples, pero son difíciles de aplicar. Es simple, pero son difíciles de aplicar porque justamente, yo siempre lo comparo la prospección con ir al gimnasio, justamente es simple, pero porque muchas personas no lo aplican, simplemente porque no tienen la motivación necesaria o porque no están conscientes de lo importante que es o porque no es prioridad para ellos. Entonces, lo bueno justamente de romper como esas creencias es para que puedan aplicar al nivel que yo sé que lo estás aplicando vos. Así que, gracias, Nahue. Y miren, como para que no se me duerma el resto, les quiero recordar, el tema de hoy específicamente, ahora yo quiero ver si es que tengo el feedback específico que quiero escuchar del libro. Al parecer por ahora no, pero el tema que vamos a ver hoy es los cimientos del imperio, es decir, las actitudes, estrategias militares, literalmente estrategias militares que nosotros vamos a poder aplicar a nuestro negocio como tal. Si nosotros empezamos a aplicar lo que vamos a ver aquí hoy, entonces vamos a empezar a operar como operan grandes empresas, simplemente que no lo sabemos, pero que de las puertas para adentro operan y trabajan de la manera que hoy vamos a ver. Solamente que nosotros no lo vemos eso, porque nosotros absorbemos lo que de las puertas para afuera ellos dicen que hacen. No vemos y no sabemos a veces discernir y tener la percepción como para ver de las puertas para adentro qué es lo que hacen. Nosotros vemos qué es lo que dicen o qué es lo que declaran, pero no vemos cómo operan por dentro. Entonces aquí vamos a ver específicamente cuáles son las estrategias que ellos están utilizando y que muchos a lo largo del tiempo han utilizado para llegar al poder lo más rápido posible. Entonces, para que no se me duerman, quiero escuchar unos últimos 2 feedbacks. Justitos son los que tenemos. Entonces tenemos a los de Oli. A ver, Oli, no sé si quieres comentarme tú, y después vamos con Vane y ya empezamos, muchachos. ¿Qué tal, Lauti? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludarte. ¿Cómo estamos, Oli? Bien. Oye, fíjate que yo he estado leyendo el libro y la primera, tercera parte me gustó, pero después cuando empecé a ver todas las herramientas que utilizabas, pues vi la gran utilidad que tenían. Y yo con eso entiendo mucho tu crecimiento a la corta edad que tienes, por la gran adversidad que has tenido y el hambre que tuviste por crecer. Y entonces con todo eso empezaste a buscar cómo superarte. Y entonces yo en un principio decía, bueno, pues nada más me está hablando de él, pero en realidad te das cuenta cómo la adversidad
nos hace crecer a todos nosotros y nunca recibiste las cosas en charola de plata. Entonces, el día de hoy, por eso te has ido especializando en este tema de ventas y de la misma manera en encontrar en prospectación. Entonces, por eso te has hecho tan filoso y a tu corta edad, por eso representas mucho más edad que la que tienes. Entonces, eso es lo que yo vi en una introducción que tuviste y vi que tuviste hambre, por eso fue que te especializaste en eso. Exacto, no, lo que tú has descrito es, pero perfecto, lo que aglomera lo que son los ciclos del mercado también. Los ciclos del mercado, para hacerlo bien sencillito y bien corto, cuando las personas abundan posibilidades, lo que decrece es su hambre por conseguir más. Pero cuando las posibilidades escasean, entonces, ¿qué deja? Deja a personas que no tienen las habilidades para buscar oportunidades y por eso pasan hambre. Entonces, yo al haber no tenido ciertas posibilidades cuando he empezado, es decir, nunca me faltó nada, ni básico, es decir, nunca me faltó comida ni nada de eso, pero sí me han pasado ciertas adversidades que en mí han generado ese músculo que hoy me ha permitido perfeccionarme justamente en prospección. Entonces, si yo algo sé que nunca me va a faltar, es oportunidades porque yo sé cómo generarlas. Entonces, eso mismo pasa con el mercado como tal. Cuando abundan posibilidades y esas posibilidades de repente se cortan, dejan a personas que no tienen la habilidad para generarlas. Entonces, ¿qué construye y qué crea? Crean a personas como ha pasado en la antigua depresión de los Estados Unidos o en las peores crisis, lo que crea es a personas que con músculo se ponen el país en su hombro y lo sacan con esfuerzo tradicional, duro. Entonces, eso que tú has resumido, Oli, yo mi historia la cuento porque justamente aglomera lo que vemos en los ciclos económicos pasar una y otra vez, pero en la historia de mi vida, básicamente. Y también enseñan que básicamente si yo pude, cualquier persona que aplique lo que yo he usado para conseguir esas oportunidades, también lo va a poder lograr. Pero bueno, vamos con Vane y comenzamos, muchachos. Hola, Lauti, ¿cómo estás? Bueno, yo te digo lo que me hizo acordar a mí el libro. Cuando lo empecé a leer, yo soy muy fanática de un juego, quizás todos no lo conocen, que se llama Técnicas y Estrategias de la Guerra, el TEG. Y eso es lo que a mí me hace acordar el libro. O sea, me sentí como que vos eras el oficial del ejército dándome ciertas estrategias para ir a la guerra. O sea, básicamente, estamos en guerra, estamos peleando todos por un mismo objetivo y yo te estoy dando las estrategias que funcionan para que vos ganes ese objetivo. Por eso justamente el nombre, vendes o mueres, es como ir a una guerra. O haces esto o te morís en el mercado, no la muerte literal dentro del mercado. Y son justamente lo que yo siento, que son esas estrategias dentro de una guerra. Completamente le diste al ángulo, Vane, la verdad que es básicamente eso. Así que miren, muchachos, eso es lo que yo quería escuchar. ¿Saben por qué? Bueno, no lo que yo quería escuchar. Quería ver si algunos llegaban a como a percibirlo, ¿no? Porque yo hablo constantemente acerca de la guerra, vendes o mueres, bastante drástico como tal, ¿verdad? Y todo el branding del negocio es como crear un imperio. Pero ¿saben en qué momento surgen los imperios? Ustedes búsquenlo. Históricamente los imperios surgen post-guerra e incluso para finalizar cierta guerra. Los imperios que ustedes están construyendo en cierto punto, ya sean sus negocios, sus carreras como X profesionales y demás, en cierto punto son como una guerra. Porque miren, vamos a ponerlo aquí. Nosotros porque tenemos la conciencia de que sabemos que hay para todos y sabemos que si colaboramos entre nosotros vamos a poder conseguir más porque también somos creativos y sabemos cómo hacerlo. Pero miren, ¿cuántos coaches hay aquí? Coaches, sin ir más lejos, tradicionales. Coaches que han estudiado coaching ontológico, que ayudan a ciertas personas prácticamente los ayuden con mecanismos similares. En cierto punto ustedes están compitiendo con un mercado limitado y si ven que aquí adentro hay un posible prospecto, van a tener que hasta en cierta manera competir por ese prospecto. Y si nosotros lo elevamos eso a una escala mayor, es una competencia también en masa. Y eso casi que es como considerado como una guerra. Entonces, una guerra no tiene por qué ser malo. Justamente tenemos que entrar en conciencia de que ustedes saben qué es lo más antiguo en este mundo, aparte del amor, aparte del dinero, aparte de... Lo más antiguo en este mundo es la supervivencia y las guerras siempre se mantuvieron, muchachos, las guerras nunca dejaron de estar. Lo que nosotros ahora estamos es confundidos pensando que las guerras ya no existen. Vayan a África por un segundo, vayan a Italia por un segundo, vayan a Italia, perdón, a Ucrania por un segundo, y tratan de decirles a estas personas que las guerras no existen. Y, peor aún,
Si ustedes pensaban de que en algún momento no van a tener que pasar por situaciones similares, es simplemente darle tiempo al tiempo. Tal vez no tan drástico como Ucrania como tal, espero que no, pero si eso lo llevamos a una escala menor, en nuestro día a día es casi como una guerra. Y lo mejor de todo esto es que si nosotros aplicamos las estrategias que permiten justamente a los grandes líderes de tiempos de guerra, sortearlas, pasarlas y salir más fortalecidos de estas temporadas, si nosotros las aplicamos a nuestros negocios, créanme que eso va a impactar positivamente en nuestra facturación. Lo voy a comentar bien rápido. Yo lo que hago, entre muchas cosas, como para incorporar a personas dentro de mi equipo, es hacerles un test de personalidad específicamente de Ray Dalio. Ray Dalio lo que hace es decirte qué tipo de personalidad tiene la persona y le pone como ciertos como títulos, por así decirlo, a esta personalidad. Yo soy lo que Ray Dalio dicen de que es como un comandante en su forma más pura de la expresión, porque justamente yo tengo las aptitudes que a mí en posiciones de liderazgo me permiten no perder como la presión, no perder el temple y me permiten operar bajo presión, por así decirlo. Entonces, yo personalmente a la hora de adquirir líderes de ventas o directores de venta, tengo que tratar de tener a ambos, no solamente a personas que tengan estas aptitudes que le permitirían ser buenos líderes en momentos de guerra. Estas personas son personas que no tienen miedo en utilizar todas y cada una de las estrategias de prospección del libro Vendes o Mueres. Son personas que buscan clientes fríos porque no le tienen miedo al rechazo. Son personas que constantemente están buscando y empujando su producto por un mercado desconocido. Pero también tenemos que tener líderes que son buenos en tiempos como de paz, de temple y tiempos de abundancia. Estos líderes se perfeccionan en cualidades como, por ejemplo, la empatía, el coaching, son personas que conectan mucho con su equipo y demás. Entonces, yo puedo unificar estos ambos líderes dentro de lo que es mi equipo de venta, voy a tener un equipo balanceado. Entonces, ahí fue cuando por primera vez en un negocio que tenía yo, expansión analítica, traté de implementar ciertas prácticas que me permitían utilizar ambas aptitudes. Ahí es cuando yo, por ejemplo, tenía sesiones de coaching semanal con cada una, de coaching entre comillas. Yo le decía coaching enfocado en métricas, con cada uno de mis vendedores como para asegurarme de ser directos, reenfocarlos nuevamente con su objetivo, serles concreto y decirle, hey, mira, si vos no llegás a este determinado KPI, entonces para la semana siguiente estás completamente fuera porque acá necesitamos producción. Pero también implementaba ciertas estrategias que me permitía como conectar con su porqué, como conectar con sus objetivos como tal, y me permitían que realmente ellos desbloquearan ese potencial porque yo me conectaba con lo que realmente ellos querían. Entonces, si nosotros implementamos esas dos estrategias, nos van a permitir sacar de nosotros lo mejor posible. Entonces, aquí lo que están viendo en pantalla es una frase de Napoleón Bonaparte que dice de que solo con prudencia, sabiduría y destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Napoleón Bonaparte fue uno de los líderes de guerra más grandes que vio este mundo. Ha conseguido cosas que otras personas han muerto en el intento y ha conseguido cosas que hoy consideramos casi que imposible. Napoleón Bonaparte tenía una aptitud que le permitía procesar muchos detalles en muy poco tiempo y no perdía su temple frente a situaciones de presión o incluso en donde otras personas perderían la cabeza. Napoleón se mantenía templado, centrado y tenía esa capacidad de absorber muchos detalles. Eso lo hacía un increíble líder de guerra. Entonces, ¿a qué voy? Que Napoleón Bonaparte fue una de las primeras personas en el mundo en escribir y hacer públicas sus estrategias que le permitieron ganar ciertas guerras para que después otros generales las replicaran. ¿Ok? Y entonces grandes de estas estrategias son las que después personas modernas implementaron en negocios modernos y que les permitió justamente eso, que impacte positivamente en su facturación. Como por ejemplo, muchas de estas estrategias son las que hoy vamos a ver aquí, en este entrenamiento. Pero antes quiero como dejar eso bien claro, que lo que ven en el libro está 100% enfocado en lo que es estas estrategias. Estrategias
de guerra. De guerra, pero que si nosotros las implementamos, realmente le podemos sacar cierto jugo en la cotidianidad, por más de que no estemos en la guerra. ¿Me siguen? O sea, no es que cuando yo digo prefiero ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra, no es que digo que realmente me enlistaría a una guerra como tal, pero sino como que prefiero yo tener el mismo sistema de creencias que un líder de estas guerras, el mismo sistema de creencias, o incluso estar igual de preparado que estas personas, porque si yo tengo esas cualidades, realmente me van a permitir llegar a lugares con mi negocio que otras personas no podrían llegar. ¿Y saben por qué? Porque tienen miedo de aplicar estas estrategias que hoy vamos a ver. Tienen miedo de pensar de esta manera. No les gusta pensar de esta manera. Tienen incluso a veces terror de que pensar de esta manera a veces puede llegar a ser posible. Yo era así, muchachos. Yo era una persona que a mí cuando me decían, Lautaro, esta persona fíjate que te está manipulando o está haciendo tal cosa, yo decía, no, no puede ser, no, eres un buen tipo. Porque yo quería creer eso. Porque yo quería pensar de que el mundo era como, no sé, las chicas superpoderosas, la rosa de muchos colores, todo dulce, pero la realidad es que no es así. En el mundo hay personas y hay negocios que están aplicando este tipo de estrategias como tal. De hecho, economía básica se lo conoce como incluso capitalismo depredario en algunos casos. Es decir, es real, es algo real que otras personas están implementando y que nosotros tranquilamente podemos implementar también, no solo como para tener el beneficio que la implementación te permite, sino también como para incluso a veces estar preparado ante cualquier situación. Entonces, un ejemplo de ello, por ejemplo, para que no nos desvirtuemos bastante, espérenme que voy a tomar un poco de agua porque vengo de reunión a reunión y estoy que la boca a esta altura se me seca. Entonces, partiendo de lo más básico, van a ver de que, miren, les voy a preguntar y quiero escucharlos. Tienen la posibilidad de desmutearse, tienen la posibilidad de compartir, pero quiero como para que vean de que es algo más real de lo que pensamos. ¿Cuántos de ustedes tienen planificado de aquí a aproximadamente 2 años? ¿Cuántos de ustedes saben qué es lo que exactamente tienen que hacer de aquí a 2 años? Pueden levantar la mano. Nancy, Agus, perfecto, me encanta. Enrique, Pedro, Ley, Maggie, genial, buenísimo. Ok, ¿y todo el resto? Buenísimo, me gusta. Me gusta que sean bastantes. Ahora, quiero ver cuántos, si son tantos, si esto yo lo pregunto en una comunidad externa. Pero perfecto, entonces, miren, voy a poner como para que se muteen un segundito. Ok, entonces, me gusta que sepan exactamente. Ahora, también les quiero hacer una siguiente pregunta. Voy a poner como para que se bajen las manitos, como para que la levanten nuevamente, a ver si esto de nuevo es un sí o un no. ¿Cuántos de ustedes, a ver, déjenme que bajo las manos, cuántos de ustedes saben cuáles son exactamente las cosas que les podrían llegar a salir mal e incluso ya están preparados para cuando estas cosas sucedan? Levanten la mano. A ver, María, Ale, Pablo, Ana. Listo, perfecto. Ok, entonces me alegra que sean bastantes, más de lo que pensaba. Saben que la realidad es que no muchos operan de esa siguiente manera, porque ¿qué aprendemos en esta escuela? Ay, no me gusta pensar en cosas malas porque si lo pienso lo atraigo. Ay, no quiero hacer ese tipo de cosas porque si yo planifico entonces no voy a pasar nunca a la acción como tal. Es decir, todo ese tipo de cosas que vemos que hoy están como muy de moda pensar, ¿no? Las afirmaciones positivas, el ser como demasiado positivo, que no está mal serlo, pero ahora voy a traer otras herramientas arriba de la mesa, otras herramientas que muchas personas tienen incluso un poquitito de miedito de aplicar, pero créanme que si las aplican, van a ver cómo estas funcionan. Por ejemplo, una de las primeras cosas que quiero yo explicar es la diferencia entre la palabra estrategia y la palabra táctica. Ahora ya lo están viendo porque lo saben aquí, ¿no? Porque lo están viendo aquí en pantalla.
Pero van a ver que yo en el libro hablo mucho a veces de estrategias y tácticas y cómo a veces el emprendedor promedio o el vendedor promedio no se para a pensar cuáles van a ser sus estrategias o sus tácticas de aquí a años venideros. Y lo sorprenden muchas cosas que antes no se esperaban. Es decir, ustedes saben cuántos copywriters, cuántas personas que se dedican al copywriting se van a encontrar sin trabajo de aquí a 6 meses. Es decir, el copywriter es lamentablemente una profesión que tiene fecha de caducidad. Incluso el vendedor promedio, tiene fecha de caducidad realmente. Cada vez todo va a ser más automático con la inteligencia artificial y demás. Pero lo que voy es que si uno se prepara para esas cosas, no van a permitir que estas cosas los afecten de forma negativa porque ya las vamos a ver venir. E incluso nosotros vamos a poder ser causantes de esas cosas que podrían llegar a haber sido negativas para nosotros. Pero entonces lo que voy es que cuando yo en el libro hablo acerca de estrategias y de tácticas, básicamente tienen que saber la clara diferencia entre cada una de estas dos cosas que son completamente distintas. Las tácticas son cosas que nosotros nos permiten saber que vamos a responder de tal manera si X cosa pasa. Vieron de que yo comento de que una de las estrategias también militares que nosotros podíamos llegar a implementar en nuestro negocio es lo que es calcular las variables. Es decir, si yo quiero tener una agencia de marketing y quiero facturar a $20,000 de aquí a 3 meses, ok, ¿cuáles son las 1001 variables que pueden llegar a pasar que pueden hacer que no llegue a mi objetivo? Puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser plum, 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 y ahí ponemos las 1001 variables que pueden hacer que no lleguemos a nuestro objetivo. Si yo genero una especie de plan de acción que ataque a cada una de esas variables o tácticas que pueda yo llegar a tomar, que si pasa X cosa, yo ya sé que voy a reaccionar de forma Y, entonces yo ya voy a estar cubierto. Es decir, las tácticas son lo que grandes militares justamente tenían y se preparaban y tenían pila de tácticas que les permitía saber de que no pueden controlar todo. Tampoco tenemos que tratar de querer controlar todo porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. No vemos el futuro, no vemos de que alguien tranquilamente puede salir a ofrecer un servicio similar, me puede copiar la oferta, me pueden, no sé, me pueden difamar en redes sociales o mis clientes pueden estar no satisfechos. Es decir, podemos pensar ese tipo de cosas, pero no podemos saber exactamente cuándo van a pasar, si es que van a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros justamente planificamos cuáles pueden ser nuestras tácticas que nos permitan saber cómo vamos a responder y en el caso que esto pase, automáticamente las vamos a poder liquidar y no vamos a dejar que esto nos afecte de forma negativa e incluso podemos hacer que eso lo podamos usar a nuestro favor, entonces mejor aún. Pero entonces la clara diferencia es que las tácticas son 100% reactivas. Implican como reaccionar. Acá no sé por qué me dice reactar, pero es reaccionar. Las tácticas implican reaccionar. Que si pasa X cosa, yo reacciono de forma Y. Es decir, si pasa X, yo hago Y. Las estrategias, por el otro lado, implican dominación. Implican nosotros desarrollar la planificación necesaria como para que si queremos que pase X, entonces tengo que hacer Y. Entonces, vuelvo y repito, son cosas que ya en el libro justamente los que hicieron las actividades habrán implementado, que les van a permitir esos ejercicios lograr eso, lograr dominar. Dominar no implica su mercado solamente, sino implica sus resultados como emprendedores singulares, implican en su carrera que puedan dominar sus resultados como tal. Entonces, eso es como algo bien básico que quería como traer a la mesa y clarificar que es la diferencia entre estrategias y tácticas. Si ustedes constantemente se encuentran reaccionando con lo que les pasa en su vida, entonces no van a llegar a prácticamente ningún lado.
porque están constantemente reaccionando. Hoy me levanto y veo qué hago, hoy me levanto y veo qué pasa, hoy me levanto y veo qué me dice mi cliente y veo qué hago. En algún punto, si quieren tener chance, muchachos, y quieren realmente llegar a buen puerto, van a tener que pausar, parar y pensar una buena estrategia que los lleve a eso que ustedes quieren lograr. Y decir, bueno, paro todo, voy a clavar mi estaca en el suelo y decir, para que pase X cosa, entonces yo tengo que encargarme de que pase esto y esto. Entonces tengo que pensar una estrategia que me va a permitir dominar mi negocio, mi mercado o incluso mis resultados como para yo llegar específicamente del lugar a donde quiero ir. Entonces, por eso yo hablo tanto de estrategias y tácticas. Lo que vamos a ver ahora son ciertas tácticas, no estrategias como tal. Vamos a ver ciertas tácticas que nos van a permitir reaccionar de una forma más controlada. Entonces, con eso dicho, también vamos a ver cómo piensan ciertos líderes militares, justamente. Cómo piensa, incluso esto es a día de la fecha. Es decir, a día de la fecha, ciertas figuras militares como tal, piensan de la siguiente manera. Ustedes piensan de que una persona que lleva a 200 personas, 200 soldados a la guerra, quiere tener un porcentaje de fallo y lo acepta? No, no hay chance. Estas personas 100% tienen que estar aseguradas de que van a tener éxito, o por lo menos tienen que ver de qué forma aumentan sus probabilidades de éxito. Es decir, no le dejan el éxito al azar, por así decirlo. Entonces, a lo que voy es que por eso yo estudio tanto a la milicia como tal, porque todo país se encarga de que su mayor inversión, aunque no lo crean, en vez de que sea educación, en vez de que sea desarrollo, en vez de que sea cualquier país del primer mundo, una de sus principales inversiones y lugares a donde destinan su dinero es a la milicia. ¿Por qué creen que esto es de tal manera? Para asegurarse la victoria, muchachos, para asegurarse de que su imperio se siga extendiendo a través del tiempo. Entonces, si alguien sabe cómo tener estrategias que aseguran el éxito, créanme que es la milicia. Entonces, ¿cómo podemos utilizar parte de esa estrategia para nuestro negocio, asegurarnos nuestro éxito? Parte de eso es con la visualización pragmática. La visualización pragmática es justamente lo que hacían los generales antes de salir al campo de batalla. No visualizaban el éxito como diciendo, ay, sí, lo vamos a lograr, no sé, me imagino, no sé, logrando X cosa y me visualizo el final. Me visualizo el final como todos consumimos en algún punto de nuestra vida con películas como El Secreto o, no sé, este tipo como de canal que nos dicen visualízate con el resultado, visualiza haciéndote tal cosa, visualízate siendo flaco por más de que peses 250 kilos, visualízate siendo exitoso por más de que te estés visualizando tirado en la cama durmiendo la siesta, visualízate, no sé, arriba de un Ferrari cuando no haces absolutamente nada para salir adelante. Es decir, te hacen prácticamente visualizar el resultado, pero no te hacen visualizar el trabajo que te va a llevar hacia ese resultado o hacia ese objetivo. Entonces, si nosotros estudiamos justamente a líderes militares como tal, o a personas que realmente han logrado cosas increíbles en su vida, vemos de que no solamente se visualizaban con el resultado, es obvio que lo hacen. Prácticamente, mientras ellos van trabajando, se imaginan con la victoria en sus manos. Pero esa es la clave, mientras van trabajando. Cuando ellos se sientan a visualizar, que esto es algo que hacen grandes deportistas y, vuelvo, repito, grandes líderes militares para asegurar su éxito, se sientan a visualizar el trabajo que los va a llevar hacia el éxito. Visualizan la victoria mientras hacen el trabajo. Visualizan el trabajo antes de ir al campo de batalla, por así decirlo. Por ejemplo, literal, esto es un ejercicio que actualmente tiene la fuerza los Navy SEALs de Estados Unidos. Lo que hacen ellos antes de salir al campo de batalla es imaginarse las peores situaciones, literalmente las peores, para las que ellos ya entrenaron, y repasan en su mente cómo sortear justamente esos eventos una y otra vez. Entonces, ¿eso en qué resulta? En que si pasan esos escenarios, ellos ya están más que listos y más que preparados como para sortear esos eventos negativos en su vida. O, sin ir más lejos, hay un montón de estudios que más que seguro ya han escuchado, que dicen de que grandes deportistas
si nosotros comparamos su performance. Por ejemplo, vamos a comparar a un basquetbolista. Hay estudios que agarran a dos basquetbolistas que hacen que tiren 100 tiros a la canasta, por así decirlo. Entonces, tiran 100, de 100 invocan 60. No me acuerdo específicamente cuál era el número que invocaban, pero lo que voy es que comparan dos basquetbolistas, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es luego tomar a uno de esos basquetbolistas y hacen que esta persona visualice al tiro entrando en la canasta. Solamente el tiro entrando en la canasta. Y a la otra persona, al otro basquetbolista, hacen que visualicen todo el movimiento. Es decir, cuando él pica la pelota, cuando él levanta y apunta, y que visualicen todo el recorrido de la pelota entrando a la canasta como tal. Entonces, ¿cuál fue el resultado de ese experimento? A que la persona que visualizó todo el recorrido logró aumentar X porcentaje, que no me acuerdo cuál era, pero del porcentaje de satisfacción de tiro, por así decirlo. Entonces, otro experimento en el que vemos que esto también funciona. Los deportistas de Fórmula 1. No sé quién vio aquí la serie de Fórmula 1 en Netflix. Creo que se llama Drive to Survive. Y que habla que cada uno de los corredores lo que hace es una visualización pragmática. ¿Qué significa esto nuevamente? Ellos no se visualizan sosteniendo el trofeo, saltando con la tribuna, no se visualizan llegando primero ni nada de eso. Lo que visualizan es justamente la carrera y cómo tomar cada una de las curvas. Visualizan el circuito una y otra y otra y otra y otra vez. Y eso hacen de que se sepan el circuito de memoria y para cuando salgan al circuito como tal, incrementen sus chances de hacer el circuito satisfactoriamente. Yo no sé quién lo sabe, pero yo cada 2 semanas corro carrera de autos. Ahora, como estaba en México, más o menos que lo corté, pero voy a volver justamente la semana que viene, y yo corro karting, es decir, corro por premios, es decir, profesional real. Entonces lo que yo hago, y lo que veía que otras personas hacían, era justamente, antes de la carrera, sentarse a visualizar lo que tomaba ganar la carrera. Sentarse a visualizar que manejaban justamente, y que pasaban por cada una de estas curvas, las repasaban como si las tenían que tomar, si por adentro o por afuera, en qué momento frenar, en qué momento hacer todo el trabajo. Y eso es lo clave. La visualización pragmática es otra cosa que los libros, como El Secreto o lo que nos enseñan acerca de la ley de atracción, no nos enseñan, porque es mucho más lindo pensar que si tan solo visualizamos y atraemos justamente lo que queremos, vamos a conseguir nuestro resultado. Pero ahora, si nosotros nos enfocamos en ver qué es lo que personas con resultado hacen, ellos no hacen solo eso. Ellos también visualizan más que nada el trabajo. Visualizan lo que va a tomar justamente tener ese resultado. Y eso incrementa no solo las chances de conseguirlo, sino también incrementa la velocidad de respuesta, incrementa el cómo nosotros también seteamos nuestras propias expectativas. Y eso, como resultado, nos da que podemos elevar nuestras chances de conseguirlo. Entonces, justamente lo que hacen los grandes líderes militares es justamente entrenar a sus tropas para que visualicen no solo la ilusión del resultado, sino el trabajo que te va a llevar al resultado. Para prepararlo, para fortalecer justamente ese mindset, para fortalecer la mente de que, hey, mira, sí, vas a conseguir este resultado, pero antes tenés que atravesar por todo esto. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Eso, visualizar el trabajo que nos va a llevar a nuestro objetivo, nos va a permitir incluso estar más listo a la hora de enfrentarnos al trabajo real. Entonces, ¿hasta ahora tienen alguna duda, muchachos? Me gustaría que levanten la mano y eso me dé unos segunditos para ir a buscar agua. Así que vayan levantando la mano. A ver, ¿no tienen dudas con respecto a esto? Miren, voy a poner como para que se puedan desmutear. Vamos con Francis. Yo los escucho, muchachos, ¿eh? Lauti, lo que venía queriendo decirte hace rato, que yo tengo, mi hijo menor está en el ejército, es cazador de montaña, ¿no? Y justamente identificar lo que vos decís, a ellos no solo los hacen visualizar, los hacen entrenar, ¿no? Yo he llorado por ver las situaciones límites a las que nos llevan, ¿no? Y
y los mentalizan de tal manera, mi hijo me dice, mamá, necesito hacer esto para poder ganar una guerra si es que quiere. Necesito hacer tal cosa para poder estar acorde con la situación, ¿no? O sea, extremo copado, ¿en qué sentido? En adentrarse en la montaña, estar días sin comida, sin nada, o sea, todo con un objetivo, estar entrenados para si en algún momento llega determinada situación, ser capaces de lograrlo. Exacto, no, me encanta. La verdad es genial, Francis, que lo hayas traído a la mesa. La verdad, me encanta que lo hayas traído a la mesa. Mi mayor respeto a tu hijo, realmente. Mire, yo vengo de una familia también, y por si no lo habían sabido, mi bisabuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo también estuvo en la milicia, mi padre no porque se salvó porque tenía pie plano, pero si no, prácticamente íbamos a estar todo un linaje de militares, básicamente. Entonces, yo conozco mucho, incluso me han llevado a recorrer porque saben que me gustan las instalaciones, conozco los entrenamientos, es decir, he visto por dentro cómo funcionan. Y es así, básicamente, si nosotros llevamos esto a la cotidianidad, por ejemplo, les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les es fácil levantarse por la mañana cuando suena el despertador? Como al primer intento, ¿cuántos de ustedes les es fácil? A los menos. Genial, entonces prueben a hacer lo siguiente. En vez de... Esperen que los perdí. Ahí está. En vez de visualizar, vamos a poner el ejemplo de cómo nosotros podríamos utilizar la visualización pragmática en el día a día y van a ver cómo funciona. ¿Saben cuándo empecé a levantarme temprano efectivamente? Primero que la realidad es que, les voy a ser sincero, no lo voy a mentir, a mí siempre me fue fácil levantarme temprano. Pero en los momentos en los cuales me costó porque me malacostumbré debido a mi entorno, entonces tuve que volverme a ponerme en carril. Entonces yo lo que hacía era visualizarme las veces que me levantaba y apagaba la alarma y me quedaba dormido. Al día siguiente yo me visualizaba y decía, ok, me imagino como que suena la alarma y tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño y me cuesta levantarme y me levanto y me cuesta y tengo los ojos pesados y me sentía así, como que me visualizaba incluso durante el trabajo y lo que me costaba, pero así todo yo trabajaba, empujaba, apagaba esa alarma y me levantaba. Entonces me visualizaba de esa manera una y otra y otra y otra y otra vez. Y hacía a mi cerebro como que pase por el trabajo, incluso mental, y así todo tenga éxito. No me visualizaba ya levantado temprano fácil, porque sabía que la realidad no iba a ser así. Lo mismo con las llamadas en frío. ¿A cuántos de ustedes no les gusta hacer llamadas en frío? O si es que tuvieron que hacer llamadas en frío. Es horrible hacer llamadas en frío. Yo detesto, odio hacer llamadas en frío. Pero cuando no me quedaba otra, porque sabía que si hacía llamadas en frío, o me moría, básicamente, me visualizaba a mí mismo haciendo llamadas en frío, incluso a las puteadas, perdón mi criollo, pero incluso rezongando, para decirlo de una manera más apta para todo público, me visualizaba a mí mismo haciendo estas llamadas en frío cuando me costaban. Lo mismo con la prospección, me visualizaba a mí prospectando, incluso sabiendo que con esa emoción negativa que a mí me causaba prospectar, me visualizaba a mí haciendo el trabajo, pero así todo haciéndolo de igual manera. Entonces, esa misma visualización, acá como Mónica está poniendo en el chat, realista, es lo que a mí me hizo que tuviera más probabilidades y me pusiera a trabajar cuando sabía que tenía que estar trabajando. Porque no importara cuánto yo me visualizaba con las ventas que yo hice gracias a prospectar. Así todo, cuando me enfrentara con la dura realidad que prospectar es horrible, no me iba a poner a prospectar. En cambio, si visualizaba el trabajo y eso, así todo, acostumbraba al cerebro a hacerlo, incluso en mi imaginación, el cerebro no tiene distinción de lo que es imaginario y lo que es real. Entonces yo me ponía a mí mismo en esas situaciones difíciles, incluso mentalmente, a la hora de hacerlas, iba a tener muchos más chances de hacerla e incluso de hacerlas más satisfactoriamente. ¿Me siguen? Es como Francis. Lo que me decía justamente mi abuelo a la hora de ellos salir a hacer el reconocimiento y demás, ellos se visualizaban cómo iban a responder si tenían algún encuentro negativo. Entonces no se visualizaban el éxito, no se visualizaban nada de eso, sino que se visualizaban ciertos escenarios negativos y así todo respondiendo positivamente ante ellos. Si nosotros hacemos eso, ¿cómo, Fran? Literalmente hacen eso, o sea, ellos viven como si estuvieran a punto de una guerra, ¿no? O sea,
es como si estuviesen actuando, poneré, todo el tiempo. O sea, no, de la única manera que no están alerta, que no están ahí metidos y mentalizados en sus funciones, es que estén, o sea, que hayan salido de vacaciones o algo así. Pero mi hijo Ajá. duerme con los ojos por si lo llaman, ¿entendés? O sea, es así. Completamente. Completamente, Fran. Es totalmente, aparte de ellos, ¿sabes qué es lo que les hacen? Que es lo que yo veo. Primero que nada los hacen entender que necesitan ser así. Necesitan estar en ese estado mental para no fallar. Porque Miren, una falla le esto, pasa al compañero. tal cual. Miren, como yo siempre les digo, nosotros, todos, gracias ahí, Fran, por compartir, porque la realidad es que me gustaría que después profundicemos en eso, pero obviamente que nosotros no estamos en una guerra y no es necesario que estemos en ese estado de alerta. Pero sí que si nosotros utilizamos ciertas herramientas que ellos usan, y lo repito porque realmente quiero que quede claro, no van a hacer nada más que ayudarnos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar justamente cómo piensa un líder militar haciendo esto? Teniendo en claro que si nosotros podemos tener claras las tácticas que nosotros vamos a utilizar ante lo inesperado, vamos a elevar nuestro porcentaje de éxito. Si nosotros nos planificar, es decir, paramos y nos tomamos el tiempo de planificar una buena estrategia que nos va a permitir llegar hacia nuestro objetivo, no va a ser nada más que incrementar nuestras chances de éxito. Si nosotros empezamos a no visualizar ilusiones, porque quiero que esto quede bien claro, muchachos, ¿qué es una ilusión? Busquen la palabra ilusión en el diccionario. La ilusión es algo que aún no pasó, pero que creemos que pasó. Si nosotros visualizamos un resultado que aún no tenemos, en cierto punto eso es una ilusión, ¿verdad? Obviamente que eso es útil, yo lo hago, porque me hace creer merecedor, me hace creer como que yo ya soy esa persona, pero si eso luego le hago una ingeniería inversa, y esta es la clave, ingeniería inversa de qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a ese resultado. Porque si nosotros nos visualizamos con el resultado y no hacemos un carajo, muchachos, no vamos a hacer nada más que vivir en una, y perdón la palabra, pero en una puta ilusión. O sea, no vamos a lograr nada, porque vamos a tener que hacer algo para llegar a ese resultado. Entonces, si nosotros, aparte de visualizar el resultado, le sumamos la visualización pragmática, vamos a lograr justamente elevar las chances de que nosotros hagamos satisfactoriamente lo que tenemos que hacer como para lograr ese resultado. De nuevo, esto se trata de ver y observar lo que grandes empresas hacen, no dicen que hacen. Esto no se trata de ver a lo que dice el autor del secreto que hagamos. Esta persona es el autor de un libro, muchachos. O sea, esta persona no tiene un negocio que factura 200 millones de dólares. Esta persona es el autor de un libro. Entonces hay que ver qué es lo que hacen los dueños justamente de estas grandes empresas y cómo nosotros podemos aplicar las mismas estrategias. Esta es una. Ya les dije cómo nosotros vamos a poder implementarnos en el día a día. Y créanme, muchachos, hagan ese experimento. Visualícense a sí mismo cómo se levantan. Les cuesta un montón levantarse, pero así todo empujan y se levantan, apagan la alarma y se levantan y hacen lo que tienen que hacer, incluso aunque estén cansados. Visualicen eso una y otra vez. Visualicen que tienen éxito ante ese evento que no es tan satisfactorio, pero así todo empujan y tienen éxito a pesar de todo. Visualicen eso un par de veces de forma repetida y van a ver cómo la próxima vez que se levanten van a tener muchas más chances de apagar esa alarma. Porque ya mentalmente van a haber pasado por ese esfuerzo y van a haber tenido éxito. Me salen las palabras en inglés. No sé si ustedes sabían, pero hay veces que si yo me trabo hablando es porque en mi mente estoy constantemente traduciendo. Yo todos los días estoy hablando en inglés. Así que ese es un gran problema. Las próximas clases van a ser en inglés, muchachos. Así que, miren, siguiente táctica, siguiente estrategia. Hay algo que en el ejército también se le dice victoria sangrienta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, prácticamente si nosotros nos enfocamos y tenemos como la voluntad, vamos a poder muchas veces tener éxito en prácticamente casi que cualquier evento que tengamos frente a nosotros. Ahora, vuelvo y repito, vamos a ver cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestro negocio.
Pero que nosotros podamos ganar frente a cierta situación, ¿eso quiere decir que necesariamente tengamos que empujar hacia la victoria? No, porque lo que nosotros vamos a haber dejado justamente para haber llegado a determinadas victorias va a ser mucha sangre en mano. Los militares dicen de que hay ciertas victorias que se llaman victorias sangrientas. Sí, gané, pero perdí mucha sangre en el camino. No era lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que los militares justamente usan como para no tener tantas victorias sangrientas innecesarias? Lo que ellos le dicen, estrategia maestra. ¿Maestra qué quiere decir? Maestra quiere decir que está por sobre otras estrategias menores. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que la estrategia maestra suele estar enfocada en el largo plazo. Yo siempre comento esto en un ejemplo personal que a mí me pasó cuando yo estaba en Ciudad de México, que me solía pasar. Me solía pasar hace muy poquito, lo arreglé, ya no me pasa tanto, pero yo cuando tenía enfrente a una persona a la cual yo le podía vender algo, yo prácticamente hacía lo necesario como para venderle. Persistía, empujaba ante las objeciones, porque yo sabía que prácticamente tenía el potencial de venderle lo que sea a quien sea. Entonces, ¿esto implica que yo lo haga? No, tampoco. Por eso, los que están acá, ustedes, por ejemplo, ustedes pagaron $22 por estar aquí. ¿Ustedes piensan de que yo les hubiera insistido algo para que ustedes paguen $22? Es decir, si fuera poco, mucho, no importa, muchachos. Mi estrategia está en el largo plazo. Lo que yo quiero aquí en esta comunidad es que las personas que realmente resuenen conmigo, con lo que enseño o con lo que vieron en el libro, se sumen, porque mi estrategia está pensada más en el largo plazo. Mi beneficio está en el largo plazo y por ende voy a persistir y voy a empujar más lo que alimenten la victoria a largo plazo, no tanto una victoria en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo de Ciudad de México. Yo tenía que cerrar a una persona, que esta persona me iba a pagar $497. Me junté con esta persona a las 6 de la tarde. Yo tenía la siguiente reunión a las 7 de la tarde, es decir, tenía una hora para cerrar a esa persona, y yo me la encontré difícil. Me encontré difícil esa victoria. ¿Me siguen? Tenía difícil el cierre, entonces, ¿qué hice? Empujé, persistí, hice lo que sabía que tenía que hacer, empujé. Y sí, tuve una victoria. Pude cerrar a esa persona, pero la cerré después de 2 horas y media. Y me cansé, sobre todo de eso, me cansé bastante. Entonces yo después vine con esa victoria, así todo como un niño feliz, le dice, ¿viste, Axel? Cerré a esta persona, y me dice, sí, amigo, pero eso es un pelotudo. Le digo, pará, ¿por qué soy un pelotudo? O sea, ¿por qué? Me responde de esta manera, si yo lo que hice fue justamente tener esta victoria. Me dice, sí, pero cerraste un ticket de 497 y perdiste un prospecto que se fue enojado porque tenías reunión a las 7 y no llegaste, y este era un prospecto calificado que tenía el potencial de pagarte $2.000, no 500. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuántos de ustedes a veces están empujando y están intentando forzar justamente a clientes que no son tan calificados o empujan con personas que no tienen dinero, cuando ahí no tienen que estar dedicando su energía? ¿Me siguen? No tienen que perder tanta sangre, como justamente estos militares le dicen, a esas victorias. Su foco tendrían que estar en ver de qué forma, a ver, yo me alineo o atraigo a personas que sí que estén más calificadas y a esas personas cerrarlas. Entonces, eso es como nosotros podemos utilizar ese término como tal, ¿no? Los militares le dicen victoria sangrienta, ok, nosotros también. ¿Qué tanta sangre estamos perdiendo por ciertas victorias cortoplacistas? Vamos a poder llegar hasta nuestro objetivo final con estas estrategias, con estas victorias dolorosas en el día a día, por así decirlo. Yo lo veo mucho en ustedes, sin ir más lejos, como siempre digo. A algunos los conozco personalmente, a algunos sé qué negocio tienen, y yo veo y digo, wow, esta persona está sufriendo tanto y ganando y conformándose con tan poco en el día a día, cuando tendría que estar con el foco en tal vez estrategias que sí que realmente lo lleven a cumplir su objetivo a largo plazo y no conformándose con victorias tan costosas ahora en el día a día. ¿Me siguen? Por ejemplo, hace poco tuve
una asesoría en la cual la persona me insistía en que quería prospectar, en que quería él prospectar 1 a 1. Y yo le dije, sí, yo entiendo perfectamente que quieras tú ponerte a prospectar 1 a 1, como para saber, para adquirir estabilidad, me parece perfecto. Tú sabes de que yo soy partidario de que esta habilidad la tienes que tener. Pero tú, o sea, actualmente no estás como para ponerte a prospectar 1 a 1. Tú estás como para otro tipo de estrategia. Tú estás para adquirir un equipo, tú estás para prospectar personas que formen parte de tu equipo, porque esta persona ya tenía una facturación tal que esto se lo permitía, y dejar que otras personas sigan estas estrategias probadas de prospección y tú enfocarte en otra victoria más a largo plazo. ¿Me siguen? Entonces, justamente, este tipo de slides, muchachos, este tipo de entrenamiento principal les va a permitir como para empezar a pensar de la forma en la que piensan justamente estos líderes militares y viendo cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestro día a día y viendo que funciona. Si nosotros seguimos en estas victorias cortoplacistas que nos dan cierto rédito, sí, pero que nos cuestan mucha energía, entonces no vamos a llegar muy lejos. Es como tratar de escalar una montaña en primera marcha. Ustedes tienen esas bicicletas que tienen como cambios, vieron que tienen diferentes tipos de cambios. Es como intentar como llegar muy lejos estando en primero o segundo cambio. Necesitamos cambiar de cambio, muchachos. Necesitamos pensar justamente más a largo plazo. Entonces, después, de la mano con la visualización pragmática, también vienen lo que es las afirmaciones estoicas. ¿Saben quiénes son los estoicos o qué son los estoicos? ¿Sí? ¿Alguno me quiere poner por chat qué creen que son? A ver. Son, sí, en cierto punto filósofos, sí, pero en lo que ellos destacan es que justamente se enfocan. Me encanta la definición de Gonza. Personas que siguen la filosofía del estoicismo. Es como cuando, no sé, buscamos en el diccionario acelerar. Dícese de la palabra aceleración. A ver. Sí. En cierto punto es un poquito de todo esto que están poniendo aquí en el chat. Básicamente son filósofos, pero enfocados no tanto en una realidad etérea, es decir, no tanto en conceptos que están tanto en el aire, pero sino más enfocados en filosofar, entre comillas, pero de la realidad que ven aquí en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Incluso en lo material, diría. Entonces, por ejemplo, una cosa son las afirmaciones que aprendemos en El Secreto, en todo este tipo como de entrenamientos más espirituales. Afirmaciones que, por ejemplo, yo hoy que peso 75 kilos y me considero que estoy flaco, yo tranquilamente siguiendo esta escuela podría decir, yo soy musculoso, peso 90 kilos, yo soy musculoso, peso 90 kilos, yo soy musculoso, peso 90 kilos. Sí, yo puedo hacer este tipo de afirmaciones. Es al igual que la visualización. Está perfecto. Pero en cierto punto, atrás de mi mente, por más de que lo quiera aceptar o no, yo sé que eso aún es mentira. ¿Verdad? Entonces, justamente lo que hacen los grandes líderes militares no es afirmar y repetir como mantra el resultado final si aún es mentira. Simplemente hacen afirmaciones más pragmáticas, más reales, más estoicas. Esto quiere decir que, supónganse que yo peso 75 kilos, yo puedo decir algo como, por ejemplo, yo actualmente peso 75 kilos, pero sé que puedo pesar 90 si constantemente voy al gimnasio todos los días a las 7 de la tarde por 1 hora y media y como lo que sé que tengo que comer. O sea, no sé ustedes, pero esa habilidad, esa afirmación para mí me da mucho más como credibilidad de mí mismo y certeza y me hace sentir en cierto punto bien. Entonces, esas son las afirmaciones justamente que hacen estas personas que siguen esta escuela más estoica, por así decirlo, ¿verdad? Entiendo, por ejemplo, las personas que están en cero financieramente. Simplemente pueden decir, entiendo que estoy quebrado, entiendo que estoy en cero. No hay problema con estar en cero, a menos que trabaje duro haciendo X, X, X o Y
voy a lograr tal cosa. Entiendo que estoy quebrado, pero no hay nada que no pueda lograr si no trabajo a diario y bien duro en X, Y y Z. ¿Me siguen? Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en cero y estaba saliendo de la mugre, por así decirlo, a mí no me servía para nada, muchachos, decir, soy millonario, porque yo abría los ojos y sabía que no era millonario. ¿Me siguen? O sea, yo abría los ojos y sabía que mi realidad era distinto a lo que yo me imaginaba. Entonces, lo que me repetía a mí mismo es, mira, tal vez hoy estoy en cero, tal vez hoy estoy en cero, pero yo sé que no me voy a quedar así. Yo sé que no hay nada que no pueda lograr a menos que trabaje a diario y bien duro haciendo esto que yo sé que me va a dar resultados. Entonces, en mi caso decía, entiendo que hoy estoy en cero, pero no hay nada que no pueda lograr si todos los días de 8 a 8 trabajo buscando clientes y mandando 150 mensajes al día, por poner un ejemplo. Entiendo, entonces, ese tipo como de afirmaciones, incluso más ásperas, rudas o menos como motivantes, créanme que van a ser una cosa que van a ser reales. Es decir, y es eso, muchachos. No importa en dónde estén, no importa dónde estén financieramente, con su cuerpo, incluso anímicamente. Yo tengo actualmente, por ejemplo, una hermana a la cual no está pasando por un muy buen momento anímicamente. Es ese momento en el cual está confundida y ve todo gris. Entonces, si yo la agarro del hombro y le digo, hey, todo está bien, no pasa nada, mirá el lado positivo, sé agradecido, bla, 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 bla. Sí, va a ser lindo, pero ella me va a mirar y me va a decir, pero ¿de qué carajo me estás hablando, Lautaro, si yo sé que actualmente mi vida es una mierda? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo y qué es lo que ella me dice que lo ayuda? Tranquilamente le digo algo como por ejemplo, hey, mira, yo sé que ahora te sentís como la mierda, pero algo te puedo asegurar. De esto vamos a salir juntos. No sé cómo, pero si seguimos empujando y seguimos buscando la manera, de esto vamos a salir juntos. Entonces, ese tipo como de afirmaciones un poco más estoicas, por así decirlo, son justamente lo que hacen grandes líderes militares, porque imagínense que están en la trinchera, recibiendo fuego de todos lados. Es decir, están en la peor situación en la cual podrían llegar a estar. ¿Ustedes piensan de que se van a sentar y van a pensar cosas como, por ejemplo, todo está bien, voy a salir y voy a, no sé, y no voy a recibir ningún balazo, todo está perfecto? No, 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 esos piensan cosas como, por ejemplo, mira, todo está en la mierda, pero me tengo que concentrar, tengo que no perder la cabeza, tengo que salir, tengo que saber hacer lo que sé que tengo que hacer, y si hago eso, todo va a estar bien. Entonces, son afirmaciones un poco más reales, muchachos. O lo mismo con el agradecimiento. Yo personalmente no sé ustedes. Esto vuelvo y repito, es mi escuela. Yo no voy a meter mi verdad por su garganta, muchachos. Esto es lo que funciona para mí. Yo no soy de las personas que agradecen por cosas que aún no tienen. Como por ejemplo, no sé, nos recomiendan muchas escuelas a decir, ay, estoy agradecido porque soy millonario. Y mira, a mí me cuesta aún agradecer si sé que no soy millonario, si abro los ojos y no tengo un Rolex en mi muñeca. Entonces, ¿de qué agradezco? Yo personalmente, todas las mañanas agradezco porque sé que tengo el potencial de lograr lo que sea que sé que quiero lograr, gracias a que tengo esto y lo otro. Estoy muy agradecido porque sé que en 6 meses voy a estar facturando $20,000 al mes, porque sé gestionar equipos de venta, porque voy a hacer tal cosa y porque voy a hacer tal otra y bla, 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 bla. Entonces, en cierto punto me siento de igual manera como si tuviera estos $20,000 o estos 30,000, 40,000, lo que sea, aunque no los tenga, pero porque sé que voy a hacer tal cosa, tal otra y tal otra y tal otra para lograr X objetivo. ¿Me siguen? Esto, por ejemplo, es algo que recomienda Bob Proctor. Bob Proctor es una persona que habla acerca de cómo cambiar nuestro paradigma, cómo cambiar nuestra realidad, bla, 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 bla. Ya falleció hace poquito el señor Bob, y lo que enseñaba era justamente a ser agradecido, pero no por cosas que aún no tenemos, sino por cosas que sabemos que tenemos gracias a que vamos a lograr X cosa debido a nuestros hábitos o esfuerzos cotidianos. Entonces, me acuerdo que Bob Proctor decía algo como, I'm so happy and grateful now that I will, estoy tan agradecido de que voy a lograr X objetivo
gracias a que sé hacer tal cosa y todos los días en tal hora voy a hacer tal otra y tal otra y tal otra. ¿Me siguen? Son cosas como muy reales, vuelvo, repito, pero que grandes empresas y grandes líderes a diario están implementando como para lograr esos resultados. Entonces, las últimas 3, y ya terminamos, muchachos, son cosas como, por ejemplo, que no nos gusta querer aceptar, pero que en cierto punto vamos a tener que aceptar. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que la vida del emprendimiento es tan linda como se la pinta desde afuera? Es decir, ¿ustedes piensan que, no sé, entrando a tal multinivel en 3 meses vamos a estar, como les digo siempre, tomando caipirines en la playa, tirándonos billetes en la cara? Eso es lo que nos venden, esa es la promesa. Es muy lindo, sí, pero en la realidad es muy distinto. El mundo del emprendimiento es volátil. El mundo del emprendimiento es casi como una guerra. Es decir, el mundo del emprendimiento lleva cierta tolerancia al estrés. Lo mismo que el vendedor. El vendedor, para mí, tiene uno de los mejores superpoderes que puede llegar a tener, que es libertad y el destino de su vida en sus manos. Porque nadie le dice al vendedor cuánto tiene que ganar. El vendedor puede ganar lo que él quiere ganar. Es decir, el vendedor se puede poner su propio techo. Puede lograr lo que sea que él quiera lograr, siempre y cuando trabaje duro para ello. Pero, en la otra cara de la moneda, también tiene la libertad, la responsabilidad que lleva a tener la libertad total. ¿Me siguen? No podemos tener una cosa sin la otra. No podemos tener libertad total sin responsabilidad. Si nosotros no tenemos tanta libertad, quiere decir que no tenemos cierta responsabilidad. Un pajarito enjaulado no tiene la responsabilidad de buscar comida. Se la dan todos los días. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros no queremos justamente estar enjaulados. Entonces, ¿qué tenemos? La responsabilidad de buscar nuestra comida. Entonces, algo es que la realidad nos vamos a dar cuenta que gracias a tener esta libertad, vamos a tener cierta responsabilidad. Esta responsabilidad a muchos de nosotros nos va a causar cierto estrés. La razón por la que muchos largan esa libertad y renuncian a su libertad es por el estrés que les genera su responsabilidad. Entonces, si queremos tener chance en este mundo, vamos a tener que aprender a justamente tolerar el estrés. Vuelvo y repito, estas son estrategias militares. ¿Ustedes piensan de que es lindo estar en medio de fuego enemigo, por así decirlo? No. ¿Ustedes piensan de que es lindo estar en medio de una junta directiva cuando todos te dicen de que tu servicio creen que no lo van a implementar y que vos te fuiste hasta allá, hiciste un trabajo, hiciste la presentación, gastaste tiempo, energía y dinero? ¿Ustedes piensan que es lindo eso? No, pero también es muy lindo cuando conseguís esa victoria. Entonces, a lo que voy es que cuando ustedes se enfrenten ese estrés que les da el emprender, y digo emprender no necesariamente tiene que ser tu negocio, puede ser también tu profesión, es decir, un vendedor en cierto punto es un emprendedor también. Pero cuando ustedes piensen en el estrés que tienen y piensen en largarlo todo justamente por ese estrés, si nosotros aplicamos el marco del veterano, como le dicen, vamos a generar tolerancia a ese estrés. ¿El marco del veterano qué significa? El marco del veterano es un ejercicio justamente de visualización, pero visualización negativa también. Esto es lo que hacen, vuelvo y repito, ciertos líderes militares. Por ejemplo, cuando yo tengo rechazo en una llamada de venta y me dolió tener rechazo y me hizo sentir mal y no me gustó para nada, muchachos, prepárense porque ese rechazo lo van a tener de aquí a que se mueran, o sea, si se dedican a ventas. Lo van a tener siempre. Entonces, el marco del veterano justamente es visualizarte como que esto te pasa una y otra y otra y otra vez. Eso que no querés que te pase, visualizarlo como que te pasa una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cómo te sentís con eso? Es decir, imagínate que tu socio te estafó y no te gustó lo que resultó en cierta colaboración que hiciste con cierta persona. Sí, lo entiendo, es horrible. Pero imagínate cómo te sentirías si eso te pasa de nuevo. Y te pasa otra vez. Y te pasa otra. Y otra y otra y otra. ¿No construirías cierta como coraza, cierta como tolerancia, cierto músculo a veces? Claro que lo construirías, porque es acción-reacción, lógico que lo construirías si te pasa una y otra vez y persistís. Entonces,
Esto es una técnica que utilizan ciertas personas como para acelerar cierta curva de aprendizaje que tienen ciertas actividades, que tienen ciertas actividades difíciles. Por ejemplo, nosotros nos estamos entrenando en, vamos a poner un ejemplo, se me ocurren todos ejemplos 100% de la milicia. Vamos a suponer llamadas en frío. Nos estamos entrenando en llamadas en frío, ¿verdad? Y nos cuesta porque tenemos rechazo y bla, 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 bla. Bueno, un ejercicio muy bueno para elevar nuestra velocidad de aprendizaje y para nuestra tolerancia al estrés es justamente eso, visualizar como que hacemos llamadas en frío y nos cuesta una y otra y otra y otra y otra vez. Pero a pesar de todo persistimos. Y esa es la clave. Pero a pesar de todo persistimos. Entonces, ese es el marco del veterano. ¿Cómo nos sentiríamos si esto ya nos hubiera pasado no una, sino 1000 veces? ¿Cómo se sentiría una persona, un veterano en mi lugar? ¿Cómo se sentiría una persona que ya pasó por esto 1000 veces? Se sentiría como que esto es nada, como que esto no importa, es simplemente una piedrita en el camino que tengo que levantar el pie y seguir. Ese es el marco del veterano. Esa es la visualización que nosotros podemos hacer y que nos va a servir para sortear cualquier tipo de obstáculo. Pensar cómo se sentiría una persona que ya pasó por esto 1000 veces. ¿Cómo me sentiría yo si yo ya tuviera 80 años de experiencia en esto? Cuando a mí me dicen que parece que tengo 60 años, es porque hice mucho este ejercicio, es porque justamente yo como que llevo mucho mi mente hacia el futuro y visualizo cómo yo me sentiría esto atravesándolo una y otra y otra y otra y otra vez. Y créeme que funciona y funciona muy bien. Entonces, acá Nancy, por ejemplo, dice, mi sobrino es veterano y tiene ese pensamiento. Miren, siempre pongo el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo tiene 78 años actualmente y pasó por un montón de cosas. Entonces, yo me acuerdo cuando era pequeño yo, y le decía, ay, abuelo, me pasó tal cosa, y es una mierda. Y me decía, Lautaro, esto te va a pasar un montón de veces, así que prepárate. O sea, te conviene ir empezando a construir ese músculo, esa columna, porque te va a seguir pasando. No creas que no te va a pasar nunca más. Entonces, esa es la postura del veterano, muchachos. Ver a ese obstáculo que hoy nos parece gigante, si nosotros tuviéramos más experiencia, ese obstáculo se vuelve chiquito. ¿Cuántos de ustedes les pasó de que volvían a la casa de sus padres o a la casa de sus abuelos o un lugar en el que no iban hace años, volvían después de años y ese lugar les parecía físicamente más chico? ¿No les pasa? Yo, por ejemplo, vuelvo a la escuela que yo iba cuando tenía 6 años y la veo físicamente más chica. Eso quiere decir porque físicamente crecí, obviamente, pero muchas veces no hace falta crecer físicamente, sino si nosotros volvemos a estos lugares, los vemos más pequeños porque literalmente nosotros crecimos y eso hace que ya lo que antes veíamos como grande y magnífico desde el lado de la palabra que como que es grande como tal, hace que vemos ese lugar más pequeño, o incluso problemas que a nosotros nos significaban de vida o muerte cuando teníamos 10 años, hoy lo vemos como si no fuera nada. Justamente el marco del veterano es llevar nuestra percepción al futuro y ver los problemas de hoy, que nos parecen grandes, como si fueran nada. Entonces, otra cosa como para elevar la tolerancia al estrés y lo que te va a permitir persistir frente a lugares en los que otros tirarían la toalla, es pensar simplemente, ok, si yo hago esto por 20 años de aquí en adelante, ¿cómo me sentiría? ¿Dónde terminaría? Y eso te permite justamente generar ese músculo o lograr la percepción que te va a permitir elevar esa tolerancia al estrés, o simplemente a veces también sirve esta afirmación como para eliminar malos hábitos. Yo muchas veces, cuando, por ejemplo, tenía amigos de la infancia, que yo veía y me decían, no, Lautaro, yo hago esto y no lo puedo dejar de hacer, o ay, Lautaro, no puedo parar de procrastinar, ¿cómo haces para no procrastinar? Yo te puedo dar un tip, 2 tips, 3 tips, 4 tips que te pueden permitir dejar de procrastinar, pero va a llegar un punto en el cual te voy a decir, hey, mira, bro, ¿qué más querés que te diga?
sea, déjame preguntarte lo siguiente. Si vos seguís haciendo esta misma mierda una y otra vez por 20 años, ¿dónde carajo vas a terminar? No creo que en un muy buen lugar, ¿no? ¿No? Ok, entonces despertate y mové la colita ahora. Porque eso mismo que estabas diciendo, de que lo vas a dejar, de que vas a empezar a tomar acción, lo venís diciendo hace 5 años. Entonces, ¿qué te consta el hecho de que vas a mañana a empezar? Vas a mañana a cambiar. Vas a mañana a empezar a hacer tal cosa. No te consta nada eso porque lo venís haciendo hace 5 años ya. Entonces, cambialo ahora, cambialo ya. Porque imagínate cómo vas a terminar si de acá a 5 o 20 años seguís haciendo esto una y otra y otra y otra vez. No en un muy buen puerto, ¿no? Ok, entonces, acciona ahora. Entonces, eso, muchachos, es la postura del veterano. Lo que muchos líderes militares les ayudan a sus soldados a sortear justamente ciertas dificultades. Simplemente les dicen, muchachos, esto es así. El juego, la guerra, en este caso, nunca va a cambiar. No se va a hacer más fácil. La diferencia es que tú te vas a hacer más fuerte. Entonces, los invito a visualizar cómo se sentirían de aquí a 20 años haciendo justamente esto mismo una y otra vez. Entonces, los soldados que hacen justamente es visualizarse, atravesar a la adversidad, y eso les permite elevar su porcentaje de éxito. Y fíjense que yo siempre digo eso, ¿no? Elevar su porcentaje de éxito, porque la guerra, el juego, la vida en general, nadie tenemos el éxito asegurado. Simplemente haciendo este tipo de cosas, elevamos nuestro porcentaje de éxito y nuestro porcentaje de completar la misión, por así decirlo. Otra cosa, fíjense cómo hablamos mucho acerca de usar lo negativo, ¿no? Fíjense como estrategias y tácticas son las cosas que se usan en la guerra. Visualización pragmática es visualizar justamente lo que no se animan otras personas a visualizar. Victoria sangrienta también es pensar si realmente valió la pena haber tenido esta victoria o este objetivo que cumplí, que siempre quise cumplir. ¿Realmente valió la pena? Afirmaciones estoicas, de nuevo, afirmaciones reales, a veces incluso hasta negativas. Elevar la tolerancia al estrés, de nuevo, visualizar escenarios mayormente negativos que nos permitan tomar acción ahora. Ahora, justamente, es directamente a cómo nosotros aprender a usar lo negativo. De nuevo, esto es algo que se utiliza antes de salir a los campos de batalla, cuando todos los soldados están cagados de miedo. El que diga que no, quiere decir que nunca hizo nada que realmente lo empujó fuera de su zona de confort, por así decirlo. Yo he conocido justamente soldados que realmente han salido a campo de batalla y te dicen, no me importa acá qué tan bueno haya sido en el vestuario, no me importa acá qué tan bueno haya sido en el entrenamiento, todos acá tenemos miedo. ¿Significa que tenemos que dejar de sentir ese miedo? No. Significa que tenemos que usarlo justamente a nuestro favor. Cuando una persona se lanza a emprender por su cuenta, deja su trabajo tradicional, deja un sueldo, deja lo seguro, por así decirlo. Yo te diría que no le creas mucho si te dice que no tiene miedo. En cierto punto, cuando dejamos lo seguro y nos adentramos a la aventura, con lo bueno y con lo malo, créanme que todos en cierto punto tenemos miedo. O los que te dicen que no, bueno, allá por ellos, allá ellos, serán los menos y esas personas son las que admiro. Pero créanme que muchos tenemos miedo, incluso hasta los mejores. Es como Mayweather dice esto, lo conocen a Mayweather, ¿verdad? Es uno de los boxeadores, es uno de los mejores boxeadores del mundo. Mayweather dice que el no tener miedo, incluso siendo el mejor, el no tener miedo antes de salir al ring es peligroso. Es peligroso no tener miedo antes de salir al ring, porque el que no tiene miedo no está viendo a la realidad como realmente es. Que no importa qué tan bueno o qué tan malo es el boxeador que tenés enfrente. Un tan solo golpe que no veas venir te puede literalmente dejar paralítico en tu cama, por así decirlo. Y el que no está consciente de eso, entonces no ve la realidad como es, y el que no ve la realidad como es, entonces corre peligro. Así que Mayweather dice, es malo no tener miedo antes de salir al ring. Lo mismo dicen los soldados. Ahora, ¿es malo tener miedo? No, podemos usarlo. Podemos usarlo a nuestro favor. ¿Es malo tener miedo de hacer llamadas en frío si podés utilizar ese miedo como combustible para tomar más acción?
es malo tener miedo si justamente lo que hace es que tomes más acción a la hora de emprender como tal. ¿Te da miedo, no sé, renunciar a tu trabajo porque sabes que tu emprendimiento no hay nada seguro? No es malo tener miedo justamente si ese miedo lo utilizas como para tomar el doble de acción. ¿Es malo tener ansiedad? No. ¿Es malo tener incluso vergüenza? No. Todas estas emociones son simplemente emociones. Nosotros somos los que las catalogan como bueno o como malo. Entonces, otra cosa que también me he dado cuenta al estudiar a personas que tienen grandes resultados en el mundo del emprendimiento es que es mentira que tienen constantemente buen ánimo o que están constantemente empoderados. Es mentira realmente eso, muchachos. Muchas de estas personas tienen incluso más ataques de ansiedad que el promedio. Muchas de estas personas tienen más miedo que el resto de la población. La diferencia es que esas personas utilizan esas emociones a su favor. Entonces, por ponerles un ejemplo, cuando yo estaba empezando el mundo del emprendimiento y tenía 19 con mi agencia que se llamaba Vencer, yo estaba cagado de miedo. O sea, yo literalmente, mi familia, ninguno creía en mí porque no tenía resultados. Y cuando no tienes resultados, no importa si es tu madre y siempre te amó, no va a creer en ti. O sea, esa es la realidad. Y más si estás haciendo algo nuevo. Entonces, nadie creía en mí. No tenía dinero. No tenía resultados. Había dejado lo que por años habían taladrado mi cabeza de que tenía que hacer, de estudiar, de hacer esto, de lo otro. No, yo me pasé todo eso por donde saben que me lo pasé y me puse a hacer lo que realmente quería hacer. Entonces yo obviamente que tenía miedo, porque tenía el miedo de fallar, tenía el miedo de no tener dinero, tenía el miedo de que me juzgaran, tenía el miedo de tener que volver a buscar trabajo, tenía un montón de miedo. Entonces ese miedo dejé que me paralizara o usé ese miedo como para reclinarme en eso y decir, bueno, si yo tengo miedo a esto, entonces más me vale mover la colita. Entonces, de nuevo, todas esas son emociones que son neutrales, que nosotros mismos las podemos utilizar a nuestro favor o en nuestro contra. Vuelvo y repito con el ejemplo de la ansiedad. Hay muchas personas que dicen, ay, no, tengo ansiedad, tengo que ir al psicólogo, tengo ansiedad, tengo que dejar de ser ansioso para estar feliz. Sí y no. Es decir, si crees que lo tenés que hacer, entonces obviamente andá y tratá de sacártelo y haz lo que quieras. Pero la realidad es que si nosotros aprendemos a cómo usar esa ansiedad a nuestro favor, tranquilamente podemos utilizarlo como para nuestro combustible. Entonces, miren, vamos a poner un ejemplo. El miedo. ¿De qué forma nos podemos capitalizar en el miedo? Justamente, miedo, ansiedad, incluso la depresión. Se puede usar todo a nuestro favor. ¿Cómo podemos utilizarlo? Simplemente usarlo como excusa de la razón por la cual tomamos acción. Simplemente usando esa afirmación como inversa. En vez de, nuevamente, ¿no?, hacer afirmaciones que en este momento son mentiras, como por ejemplo, me siento bien, soy feliz, me siento bien, soy feliz, soy feliz, soy feliz, y cuando dejo de hacer esa afirmación me doy cuenta que no soy feliz porque tengo miedo, porque tengo depresión, podemos probar una estrategia distinta, que es decir, ok, tengo miedo, tengo depresión, me siento con la mierda, pero no voy a dejar que esto me frene, voy al contrario usar esto a mi favor y voy a usar que eso sea mi combustible como para realmente lograr lo que tengo que lograr. Eso fue lo que yo personalmente utilicé, muchachos, y lo que a mí me permitió justamente conseguir esos resultados en esa etapa de mi vida. Eso es lo que muchas personas utilizan en las más altas esferas de la sociedad, lo que estas personas utilizan como para tener los resultados que tienen. Eso es lo que justamente muchos estrategas militares utilizan para sugestionar a su equipo y llevarlo hacia la victoria. No les van a decir, muchachos, no tengan miedo, visualicen el éxito, todo va a estar bien. No, porque les estarían les estarían mintiendo en la cara. Tranquilamente uno puede salir, ¡tup!, y falleció. No le van a decir que no tengan miedo, le van a decir lo que es. Muchachos, entiendo que tengan miedo, pero vamos a apretar los dientes y movernos hacia adelante igual. Y vamos a utilizar ese miedo como combustible. Entonces, ¿de qué forma capitalizar con el miedo o con las emociones negativas? Simplemente cambiando justamente esa afirmación que utilizamos y usar ese recurso como a nuestro favor. Una segunda forma de capitalizar también con estas emociones negativas y dejar de considerarlas como malas es entendiendo que
no sé, suponiendo que nosotros somos vendedores, entendiendo que esas mismas emociones son las que nosotros nos van a permitir ofrecer nuestra solución. ¿A qué me refiero con esto? A que yo dejé de ver que el miedo era malo, la depresión, la ansiedad, todo ese tipo de cosas son malas, cuando me di cuenta de que esas mismas emociones son las que a mí me permitían, si yo las traía a la mesa, brindar mi solución. Por ejemplo, supóngase que, no sé, Rafa me dice, Lauti, la verdad que, no sé, pongo el ejemplo, Rafa, obviamente, ¿no? Pero Lauti, la verdad que tengo un poquito de miedo en la altura en la cual estoy, no tengo resultados, no voy ni para atrás ni para adelante con mi agencia. Yo en vez de decirle a Rafa, hey Rafa, mira, no pienses en eso, todo va a estar bien, te vendo mi producto o servicio, tranquilamente le puedo decir, Rafa, entonces con más razones que lo tenés que hacer, por más razones que tenés que acceder a mi producto o servicio. ¿Me siguen? Con ese mismo cambio de significado, mismo cambio de afirmación, nosotros podemos utilizar a algo negativo que está arriba de la mesa o una excusa por la cual no tomar acción, como la razón o combustible por la cual esa acción tiene que ser realizada. Punto. Lo que está arriba de la mesa no es negativo ni positivo. Nosotros podemos resignificarlos como para que nos sirvan a cumplir cierto objetivo. Entonces, con eso dicho, muchachos, ya llegando casi que al final, todo se resume en dominar el cerebro, básicamente. Dominar cosas que nosotros a priori no podemos controlar si nosotros aprendemos a controlar nuestro cerebro como una máquina, porque es lo que es, nuestro cerebro no somos nosotros, es algo completamente externo a nosotros, que nosotros podemos aprender cómo funciona, y lo aprendemos a controlar, lo podemos aprender a controlar y usar a nuestro favor. Todos estos recursos, nada más ni nada menos, son personas que aprendieron dominando el cerebro y cómo funciona el cerebro. Ustedes saben, y miren, les voy a decir algo que tal vez algunos saben y algunos no, pero ¿saben cuál es la organización que más dinero invirtió en investigaciones de cómo funciona justamente el cerebro, programación neurolingüística, incluso las... A ver, estoy leyendo el chat. Pero ¿ustedes saben cuál es la organización que más invirtió en justamente cómo funciona el cerebro y cómo emplearlo? No fueron los psicólogos, no fueron los doctores, no fue la salud, no fue la iglesia, no fue nadie, fue la milicia. Exactamente. Los que logran grandes desarrollos tecnológicos, justamente en este ámbito, en este campo, fue la milicia. Muchos de los grandes avances que nosotros logramos, que hoy vemos con redes sociales y demás, fueron logrados gracias a la milicia. El Internet existe gracias a la milicia. Las redes sociales fueron perfeccionadas al punto en el cual fueron perfeccionadas hasta el día de hoy, no por Mark Zuckerberg como tal, sino porque la milicia metió mano. Entonces, justamente, muchachos, ¿por qué yo aprendo de estas organizaciones? Porque son organizaciones. ¿Por qué yo aprendo de estos líderes? ¿Por qué yo aprendo de fuerzas militares como tal? Porque son los más avanzados, justamente. Son los que menos se pueden permitir el fracaso. Son los que menos toleran el fracaso. Y son los que se salvaguardan del fracaso lo más posible. Entonces, si yo quiero asegurar mi éxito lo más posible, tengo que ir con las personas que aprenden a asegurar su éxito lo más posible. ¿Me siguen? Entonces, esa es la razón por la cual yo aprendo y traigo todas estas estrategias militares. No porque me guste la agresividad, no porque me guste la guerra, no porque me guste nada de este tipo de cosas, sino porque quiero traer las estrategias que más garantizan el éxito. Y las traigo arriba de la mesa como para que aquellos que la quieren implementar, las implementen y vean cómo pueden eso afectar positivamente su facturación. Punto final, muchachos. Entonces, miren, antes de terminar, hoy fue bastante larga, pensé que iba a ser más corta la clase de hoy. Así que voy a responder 3 preguntas o simplemente le voy a dar la posibilidad a 3 personas como que hablen hasta que lleguemos y punto. Y vamos a cortar, muchachos. Fue bastante densa la de hoy, pero simplemente quería explicar el por qué yo justamente traía todas estas estrategias militares como tal. La razón de por qué cuando las empecé a implementar
fue que justamente yo pude ver resultados con mi negocio. Entonces, mira, vamos a ir con Mari, que es la primera aquí que veo en orden. Gracias, Mari. Lauti. Hola a todos. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, Como que yo tengo una... O sea, no te tengo escucho una directamente. Te veo como que te moves y te... ¿Usted lo escucha, muchachos? ¿Sí? A ver. Deme un segundito, a ver. Deme un segundito, a ver. Mira, Mari, a ver, voy a poner como para que te puedas desmutear, Vane, mientras Mari va solucionando el tema del micrófono. Bueno, nada. Lautaro, yo no sé si Listo. vos sabés cómo se llama Listo, mi creo que- curso, pero creo que lo vendiste así. Mi curso se llama Capitaliza tus emociones. Wow, Y mira, y todos los recursos que vos fuiste explicando fueron los recursos que yo implementé. De hecho, dentro del curso, una de las cosas que más enseño es justamente para los que estamos en esto, en lo que es, porque más allá que nos vendamos todo el tiempo, los que somos emprendedores todo el tiempo necesitamos vender, porque necesitamos vendernos nosotros como marca y necesitamos vender nuestros productos. Justamente yo utilizo la vergüenza, el miedo y el dolor para apalancarse y vender. Exacto. Así que yo no sabía si sabías cómo se llamaba mi curso tiene 1 año de hecho, y se llama justamente Capitaliza tus emociones, porque está pensado en eso, Entonces, en facturar a través de nuestras emociones, comillas, negativas, porque yo ya no las considero negativas. En su momento todos consideramos esas emociones negativas, pero para mí no son negativas. Para mí las emociones son mensajeras que si vos las sabés utilizar a tu favor, se vuelven en positivas. Así que, no sé, Lautaro, vos acabas de vender mi curso, si querés te contrato como vendedor, no hay problema. no, pero, o sea, puede surgir una muy buena colaboración, ¿eh? Acá justo estaba leyendo lo que comentó Gonza, la clase Lauti puede ser una gran presentación para tu curso, completamente. Sí, total. Es que, Total. como les digo, una de las cosas que nosotros vamos a aprender, sobre todo los martes, que es la mecánica, es a identificar pero prácticamente a la milésima a los tipos de personalidad como tal. Eso le va a permitir a ustedes presentar mejor su producto, le va a permitir mejorar sus relaciones sociales y demás. Entonces, esto es algo que comentamos también con Vane. Vane y yo hacemos mucho match en cuanto a tipos como de personalidad, y entonces por eso casi que usamos casi que la misma terminología y demás. Entonces, gran parte de lo que yo enseñé hoy es justamente a eso, ¿ok? Muchas veces en el mundo hay cosas negativas y no tenemos por qué ignorarlas. Si las ignoramos, estamos en la mierda, porque eso no va a hacer que desaparezcan. Simplemente tenemos que pensar, ok, ¿cómo yo puedo capitalizar con esto? Miren, yo aquí pongo que en uno de los primeros slides de la presentación como tal, es que pongo el juego live de fondo y explico como que la vida es un juego y está constituido por niveles, contrincantes, reglas, tiene 3 partes, 2 son mentales y una práctica, que es lo que siempre decimos. Pero quejarse con este tipo de cosas o ignorar ciertas cosas negativas en la vida es como ignorar que existen ciertos casilleros. Si los ignoramos, tarde o temprano vamos a caer ahí. Y cuando caigamos ahí y no estemos preparados, fin del juego. Entonces simplemente se trata de saber bien todo lo que implica el juego como tal. Saber que existen escenarios negativos, saber que existen emociones negativas. Pero la gran pregunta es, ok, ¿cómo yo puedo capitalizarlo? ¿Cómo yo puedo capitalizarlo eso? ¿Cómo yo puedo usarlo a mi favor? Así que no, súper, Vane. Sí, tiene que surgir una colaboración. Ya me vendiste el curso, no, por eso te digo, no sé si sabías cómo se llamaba, pero hace 1 año y justamente le puse Capitaliza tus emociones por eso. Me encanta. ¿Cuándo es la clase? ¿El sábado entonces, Vane? Este sábado no, el otro sábado, pero es la de Alter Ego. Después le voy a dar bien la fecha de la clase pre-lanzamiento de Capitaliza, que Capitaliza en sí, las clases de Capitaliza empiezan el 6 de marzo. Listo, súper. Pero Capitaliza ya en sí está, digamos, lo más grande está todo pregrabado, porque ya es un curso que yo vengo vendiendo. Lo que pasa es que sí va a haber 4 clases en vivo, que esas están bien orientadas a todos nosotros que somos emprendedores. Listo, perfecto. Y ahí, que incluso me había preguntado Maribel, ahí doy la clase de todo lo que son justamente las 6 necesidades humanas, porque muchas veces no lo tenemos claro y está muy apuntado a la parte emocional.
No, me encanta, buenísimo. Entonces, atentos ahí, muchachos. Yo personalmente voy a estar, así que los veo ahí. Mari, a ver si pudiste desactivar activar el micrófono. Ahí está ya, creo, ¿verdad? Ahí va, sí. Ahí se escucha. Súper. Bueno, lo mío es una duda. O sea, yo sí estoy acostumbrada a pensar en lo peor. Fuimos entrenados los médicos para pensar siempre en lo peor y evitarlo. Y luego también estoy acostumbrada al mucho esfuerzo, o sea, a fletarme, de verdad, fletarme, ¿no? Entonces, ahora resulta que empiezo a ver este mundo de las visualizaciones, las afirmaciones, y me llegó esa situación de, vamos a escribir 49 veces, todos los días, durante 49 días, las 3 cosas que más quieres, ¿no? Y luego veo todo y dice, repite esto y léelo y le vuelve. Entonces, pero la verdad, dejé de hacer eso de los 49 días. Mari, me está costando 49 seguir. veces porque implicaba mucho tiempo para mí. Porque yo dije, ay, bueno, ahí, híjole, a ver, déjame. Pues es que estoy aquí en la señal, según yo estoy en el internet aquí cerca. ¿Ahí? No. ¿Ahí? Más o menos que ahí va, ¿eh? Creo que sí. ¿Ahí se escucha más? Ahí va, creo que sí. A ver, estoy más acercándome al internet. O sea, mi pregunta es, ¿hasta dónde es en verdad ver cómo Dios mueve el universo y te bendice? Y es bien fácil, ¿no? O sea, te viene el cliente ideal, la venta se cierra. Pareciera que no hicimos tanto esfuerzo, ¿no? Y hasta dónde es de verdad estar ahí macheteándole, ¿no? Y constante y firme y duro y todos los días, constante. O sea, yo a mí la verdad me cuesta eso de que nada más por escribir o nada más por reafirmar o nada más por visualizar. Entonces, sí, pero también creo que no es como que con tanto esfuerzo. O sea, una vez me lo dijo un coach, tú logras las cosas, Maribel, pero ¿por qué con tanto esfuerzo? O sea, ¿por qué no de una manera más sencilla? Y yo me quedé todavía sin entender. O sea, yo no entiendo cómo es esa manera sencilla, o sea, cómo es esa forma, no sé si me explico, es que te digo, la verdad, yo sí me alineo mucho a esforzarme, pero también veo que en tu libro haces cosas también como mágicas o como espirituales o como, no sé si me explico, o sea, es que no sé hasta dónde realmente fletarme y hasta dónde no perder el disfrute, ¿no? Y que las cosas se den, ¿no? O sea, como por magia, o sea, porque eso sí lo creo, o sea, sí creo que la semilla crece porque Dios es grande. Yo voy y trabajo y la siembro, pero si no hay esa magia divina de que crece la semilla, pues jamás, ¿no? Sí creo que yo voy y busco el cliente, ¿no? Pero también creo en la magia divina cuando Dios te pone a la gente correcta. O sea, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde yo hago sin que también me flete tanto? Porque yo sí me voy al otro extremo de trabajar muchísimo. O sea, Miren, no sé si me expliqué. completamente, y esa es una duda que yo tuve mucho tiempo. Y miren, yo creo que con esto vamos a poder cerrar. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo sé cuál es el balance entre fluir, empujar? ¿Cuándo sé cuándo le tengo como que mentalmente dar con todo y cuándo sé que me tengo que relajar? Entonces, miren, yo creo que también, hasta en cierto punto, como yo siempre digo, en la prospección, hay que saber las fases, hay que saber dónde estamos parados y cómo saber cómo actuar en base a dónde estamos parados también. Entonces, miren, espera que voy a mutear a Mari, te voy a tener que mutear como para que no se escuche el eco. Y entonces, yo siempre pensé que dependiendo dónde estábamos parados, va a requerir cierta acción determinada. Como dijo Oli al principio, yo cuando empecé al principio del mundo del emprendimiento, yo empecé sin nada. O sea, empecé bien abajito. Lo que necesitamos abajito para salir de donde nosotros estamos es determinada
determinado tipo de acción y determinada también emoción, sentir, como para que eso nos permita traccionar, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Esto es lo que aprendí en el libro Poder contra la Fuerza, que es justamente la imagen, la estoy sacando del libro Poder contra la Fuerza. Cuando nosotros salimos desde las situaciones más bajas que estamos en nuestra vida, vamos a necesitar, ¿qué cosa? Tracción. Esa palabra yo la uso mucho porque es literalmente lo que necesitamos. Cuando un auto quiere pasar de 0 a 10, o de 0 a 20, de 0 a 50, va a necesitar mucha tracción. Estar en primer cambio necesita mucha fuerza para salir. Entonces, una vez que sale, una vez que el auto ya agarró cierta velocidad, ¿qué necesita? Cambiar de marcha. Porque si seguís en primera, no vas a llegar a ningún lado. Necesitas cambiar de marcha como tal. Entonces necesitas pasar a segunda, tercera, y ya cuando agarraste los 100 kilómetros por hora, ahí tranquilamente podés poner velocidad crucero y dejar que el auto vaya solo casi que sin esfuerzo. Por eso, un cohete cuando despega de la Tierra gasta el 80% saliendo de la atmósfera como tal, gasta el 80% del combustible al inicio. Un auto igual, un auto gasta más cuando está en modo tracción, en las primeras terceras marchas, y gasta menos combustible cuando ya agarró cierta velocidad. Entonces yo, actualmente, me encuentro cambiando ese mindset. Yo ya llegué a una facturación en la cual yo no necesito tracción y fuerza bruta y tanto esta negatividad, por así decirlo, usar y apalancarme de ciertas emociones negativas. Yo ya llegué a un punto en el cual necesito incluso a veces fluir un poquillo más. Porque yo ya estoy en el punto en el cual no tengo que ser yo quien hace ciertas tareas, tengo que delegarlas, tengo que incorporar equipo, tengo que incorporar ciertas actividades o ciertas habilidades más blandas en las cuales yo no necesariamente tengo que tener la tenacidad de prospectar a diario, sino que tengo que tener a veces la empatía que me permita conectar con mi equipo más y hacer que ellos cumplan esa actividad incluso mejor que yo. Es decir, hay que saber dónde también estamos como parados, ¿no? Yo siempre pensé eso mismo. Justamente aquí en el libro El Poder contra la Fuerza habla acerca de los diferentes grados o la diferente vibración que tienen ciertas emociones. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, lo más contraído que podemos llegar a estar, discúlpeme que se me fue la imagen, lo más contraído que podemos llegar a estar nosotros es con emociones como por ejemplo la vergüenza, la culpa, la apatía. Entonces, cuando nosotros estamos bajo, incluso en facturación, porque la facturación, sin ir más lejos, muchachos, es un reflejo de también cómo nosotros nos sentimos y nos exteriorizamos con el mundo exterior, cómo nosotros interactuamos, proveemos valor e interactuamos con la sociedad. Entonces, cuanto más contraídos estamos, menos facturamos, créanme. Cuanto más expandidos nosotros estamos, por eso yo hablo acerca de la expansión, quiere decir que justamente por más hippie que suene esto, pero más alto estamos vibrando, literalmente. O sea, más alto estamos vibrando. Entonces, fíjate que cuando estás aquí abajo, cuando tienes apatía, depresión, culpa y demás, incluso hasta estar enojado te es más útil. Porque literalmente es una vibración que te va a permitir salir y que está vibrando más alto que justamente la apatía como tal. Entonces, cuando tú estás en cero, facturando poco, cuando tú estás prácticamente iniciando, necesitas tracción. Por eso, cierta tenacidad te va a ser requerida para pasar de 0 a 50, por así decirlo. Pero cuando ya tienes cierta velocidad, tienes que incorporar ciertas también aptitudes que no necesariamente están directamente relacionadas a lo que es el empuje como tal. Por eso el libro es muy recomendado, fue uno de los que más me permitió a mí desbloquearme como tal. Acá el que dice Nahuel dice, es el mapa de conciencia del Dr. Hawkins. Literalmente es el mapa de conciencia de David Hawkins. Entonces, yo esto lo estoy aprendiendo incluso muy recientemente. Aprender a cuándo es momento de soltar, fluir, y cuándo es momento de volver a
como al modo bestia como tal. Entonces, básicamente yo les recomendaría que lean ese libro, muchachos. Se llama The Power versus Force o Poder contra la Fuerza. Léanselo, porque a mí fue uno de los que personalmente más me ayudó. Entonces, con esto dicho, muchachos, vamos a cerrar por hoy. Espero que les haya servido, sobre todo, a tener un poquito más de perspectiva, ¿verdad? A no solamente decir, ok, voy a aplicar estas estrategias que otras personas me dicen que funcionan, pero sino sobre todo abrir un poquitito más los ojos y ver qué estrategias realmente están funcionando y les están funcionando a grandes empresas. Entonces, yo por eso, no sé ustedes, pero mi éxito lo quiero asegurar de la mejor forma posible, de la mayor forma posible. Entonces, ¿a quién me voy a dirigir o de quién voy a aprender? De las organizaciones que aseguran su éxito lo más posible. ¿Y quiénes son? Justamente las organizaciones militares. Entonces, estas son las estrategias que utilizan ellos, entre otras. Las traje arriba de la mesa como para que utilicen lo que les funciona a ustedes, muchachos. Como siempre digo, esta es mi verdad, no se las quiero meter por la garganta. Simplemente aplíquenlo, vean qué les funciona. A mí me funcionó súper bien, ya les digo. Entonces ahora quedan ustedes. Miren, vamos a cortar por hoy, muchachos. Mañana les recuerdo, las 17 horas Argentina va a ser de preguntas y respuestas. Como la semana pasada, bien relajado. Simplemente van a hacer cualquier pregunta que ustedes tengan, muchachos, y yo me voy a sentar a responderlas. Así que mañana es momento de pick my brain, o sea, minar mi cerebro. Así que preparen sus preguntas, que mañana las respondemos todas, ¿va? Así que muchachos, éxitos y nos vemos mañana.